La historia comienza con nuestro protagonista, un anciano tranquilo que alimenta a su dragón mascota mientras, de repente, percibe una extraña presencia y murmura que esa sensación es magia de fuego. Aunque no recuerda haber conocido un hechizo como ese, al observar su pequeña casa en medio de un escampado, piensa que entonces ha llegado el momento de darle fin a su historia como héroe, que es momento de cambiar. Y vemos cómo se acerca a la casa con una mirada imponente mientras dice que, acabemos con esto. Entra con calma y observa una caja llena de diferentes armas, mencionando que empezará por deshacerse de todas ellas en orden, ya que hasta ahora ha coleccionado bastantes, preguntándose incluso si debería organizarlas por las que no necesita en este momento. Vemos cómo se detiene frente a una cabeza de dragón y explica que es la cabeza del dragón de Jade malvado, que todavía respira e incluso exhala llamas de vez en cuando, mientras que las otras piezas son espadas demoníacas imbuidas en un aura siniestra, y siente que ha coleccionado demasiadas, hasta el punto de que la maldición se ha convertido en algo colectivo al estar todas juntas. Además, observa un libro que lleva por nombre Grimorio Prohibido y menciona que desde entonces no ha vuelto a leer ningún libro, porque siempre le traen ruina y malos momentos debido a su oscura influencia. Mientras toca la cabeza del dragón, reconoce que tiene demasiadas malas colecciones en ese lugar y que por eso siempre se molestaban con él. Aunque también admite que cuando escucha hablar de tabúes y maldiciones se emociona realmente mucho, que ha sido así desde que era pequeño, recordando incluso lo gratificante que fue hablar de su pasatiempo con aquel rey demonio. Entonces rememora su batalla con el rey demonio, en la cual, en medio del conflicto, alegremente le mencionaba que su espada se veía realmente poderosa y demoníaca, y el rey demonio le seguía el juego explicando que, por supuesto, héroe, si viera mi colección. En el presente, el protagonista reflexiona que, después de todo, el rey demonio fue la única persona con la que pudo conversar realmente sobre sus gustos, ya que con los demás miembros de la party no podía hablar de su afición, y además todos decían que la espada del héroe era la más genial. Entonces la observa fijamente y menciona que, después de todo, no era para tanto, haciendo que la propia espada parezca desilusionarse. Más tarde, ya caída la noche, vemos al dragón descansando tranquilo, aunque de pronto percibe una extraña presencia, y a lo lejos, en la entrada de la casa, aparece una figura misteriosa que comenta que los seres humanos son realmente frágiles, que envejecen y se deterioran rápidamente, incluso aquellos proclamados héroes. Una de las figuras le dice a la otra que se hará cargo del dragón, llamándolo Wilhelm, y la otra figura, quitándose la capucha, muestra una calavera aterradora mientras asiente, y la figura principal concluye que entonces el héroe es suyo. Dentro de la casa, vemos al protagonista sentado con tranquilidad, pensando que tiene demasiadas armas peligrosas cargadas de maldiciones y que, para lidiar con ellas, debe destruirlas en un lugar especial o usarlas contra oponentes poderosos hasta desgastar su durabilidad y así poder romperlas, recordando que todas son realmente peligrosas y que, por tocar cosas extrañas, ahora tiene que deshacerse correctamente de todo aquello. Sin embargo, su pensamiento es interrumpido por la destrucción repentina de una pared, dejándolo desconcertado, mientras una calavera aparece murmurando que él es el héroe Aslan, mostrando una presencia imponente y un aura completamente aterradora. Aún así, el protagonista, tranquilo, responde que efectivamente es él, y la calavera murmura que, después de todo, lo ve totalmente débil, presentándose como vilmente, el rey esqueleto. El protagonista lo observa totalmente tranquilo, sin inmutarse, mientras el esqueleto, enfurecido, grita que gracias a que destruyó el ejército del rey demonio su plan de vida quedó hecho un desastre, que a estas alturas debería haber pasado el resto de su existencia tranquilamente como general del rey demonio, pero como ese ejército desapareció, su futuro se hundió en la oscuridad de la desesperación, así que primero le cortará la cabeza y luego erradicará a todos los humanos, llenándolo todo de desesperación y caos como venganza. Entonces le ordena que simplemente muera, y vemos cómo balancea su espada con la clara intención de decapitarlo, generando una gran cortina de humo por el impacto mientras asegura que le dio directamente y murmura que no era para tanto. Sin embargo, de repente, el puño del protagonista aparece y lo golpea en el rostro, quebrando parcialmente la calavera y enviándolo a volar varios metros. El impacto es tan brutal que destruye por completo su cuerpo, dejando solo la calavera, que maldice, desconcertada, preguntándose qué demonios acaba de pasar e incluso llamando a su compañero Wilhelm para que vaya a ayudarlo. Pero vemos a Wilhelm siendo devorado sin esfuerzo por el dragón, mientras maldice internamente llamándolo realmente estúpido.
y al mismo tiempo la presencia del protagonista lo aterra cuando éste aparece frente a él con una mirada imponente. Con voz calmada le dice que así que iba a erradicar a los humanos y que, como era de esperar, no puede permitir que un monstruo como él ande libre por ahí. La calavera murmura que no crea que ha ganado, que no olvide que es el rey no muerto, y vemos como poco a poco empieza a recuperar por completo su enorme cuerpo mientras afirma que, mientras exista oscuridad en la noche, no importa qué tipo de ataque reciba, siempre será resucitado, reconstruyendo su cuerpo con un aura impresionante. Se burla diciendo que, por muy fuerte que sea, con ese cuerpo tan viejo cree realmente poder lidiar con alguien que no puede dejar de revivir. El protagonista, por otro lado, sonríe con calma y comenta que eso le viene como anillo al dedo, señalando una espada demoníaca y explicando que ahora quiere deshacerse de todas esas espadas malditas y de esa aura maligna, usándolas hasta que sus hojas se deterioren por completo, así que le resulta perfecto. Palabras que dejan completamente impactada a la calavera. Tiempo después, tras 10 largas horas, vemos el cuerpo de la calavera empalado por múltiples espadas, carbonizado y arrodillado, con el resplandor del sol iluminando su espalda. El protagonista, mientras tanto, observa una de las espadas demoníacas y comenta que al parecer logró cortarlo sin perder el filo en todo ese tiempo, que parece muy buena y que, por lo tanto, no va a tirarla. Mirando a la calavera agonizante, le pregunta si vino a atacarlo por órdenes del rey demonio, y la calavera, en sus últimos momentos, responde que cuál rey demonio, que ya no es un rey ni nada para los demonios, que ahora solo es un cobarde y que, por mucho que lo inciten, no está dispuesto a iniciar ninguna pelea. No solo él, incluso Mengril, quien es de los más cercanos al rey, no ha logrado persuadirlo. Palabras que dejan desconcertado al protagonista, aunque termina pensando que, por lo visto, el rey demonio también está cambiando. La calavera murmura que quizás todo sea culpa suya, que después de perder contra él el rey demonio obviamente enloqueció, y que el hecho de haberlo derrotado sin matarlo de inmediato provocó que el espíritu de lucha de los demonios se perdiera por completo, tal como era de esperar de un héroe tan sucio como él. El protagonista, por su parte, comenta que realmente no lo pensó demasiado y, algo pensativo, recuerda al rey demonio, narrando que siempre tuvo compañeros de viaje, que la gente del reino también lo apoyó y que pudo convertirse en héroe gracias al respaldo de tantas personas, pero aún así se pregunta por qué terminó sintiéndose tan solo. Siente que la gran responsabilidad de ser héroe, aquello en lo que depositó realmente su confianza, no recayó en la gente ni en sus compañeros, sino en el mismísimo rey demonio, y se pregunta entonces dónde se encuentra ahora. La calavera, en sus últimos momentos, responde que ha estado desaparecido últimamente, que incluso podría estar mezclándose con los humanos y que quizá termine integrándose en el mundo humano, y mientras se deshace poco a poco, añade que al menos por fin puede morir después de haber sido apuñalado tantas malditas veces con esa arma maldita, desapareciendo finalmente en polvo. El protagonista levanta la mirada hacia el cielo y piensa que, antes de morir, realmente quiere encontrarse nuevamente con el rey demonio al menos una vez más. Tiempo después, lo vemos rebuscando en su casa, diciendo que debería estar por ahí mientras revisa cofres hasta encontrar un cuaderno, mencionando que se había estado preparando para usarlo cuando llegaran sus últimos días de vida, así que siente que ha llegado el momento de utilizarlo. Tiempo después, vemos cómo prepara a su dragón, colocándole una mochila de carga mientras dice que ya guardó las armaduras malditas y las herramientas mágicas y que ahora no se le olvida nada. Al observar a su viejo compañero, añade que este será su último trabajo, reconociendo que sabe que ya está viejo, pero que pueden ir tranquilamente sin volar. Incluso bromea con que a él también le duele la espalda y, dejándose caer un poco, comenta que debería estirarse antes de acabar con esos esqueletos. Acto seguido, saca su cuaderno, en cuya portada se lee lista de cosas para hacer antes de morir, y entre los puntos aparece escrito hacer las paces con el rey demonio. Con determinación, monta sobre su dragón y declara que entonces partan en su último viaje, para prepararse para el final de sus días. La historia se traslada a una ciudad llamada la Ciudad de los Comienzos, rodeada por una cadena de montañas que dificulta el ataque de los monstruos por la retaguardia y, al estar lejos del castillo del rey demonio, se ha convertido en un lugar lleno de nuevos aventureros. Mientras el protagonista avanza lentamente junto a su dragón, comenta que si necesita recopilar información sobre el rey demonio, lo mejor será empezar desde la ciudad del inicio. Y suspira diciendo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo allí y que quiere hablar con los jóvenes aventureros de hoy en día.
señalando que incluso puede ver a lo lejos los primeros edificios. Sin embargo, de repente, lo que ve directamente es su propia casa, quedando totalmente desconcertado. Pensativo, murmura que entonces ha vuelto al inicio. Un poco nervioso, admite que la ciudad del inicio no quedaba lejos de su casa, que bastaba conseguir el camino por la montaña, pero termina reconociendo, con la mirada totalmente apagada, que a quien quiere engañar, que realmente ya no recuerda dónde está y que es demasiado viejo, agregando resignado que la vejez es realmente impactante. En ese momento es sorprendido por un grito y se pregunta qué está pasando. Por otro lado, vemos a una chica completamente aterrada, maldiciendo mientras se pregunta por qué tuvo que encontrarse con un monstruo tan fuerte en este lugar, que ni siquiera ha llegado a la ciudad del comienzo y jamás escuchó que existiera un monstruo como ese por aquí, mientras un enorme cíclope la observa detenidamente. El cíclope dice que debe haber un héroe viviendo por estos alrededores y que quizá todavía esté escondido, así que, llamando la belleza, le pregunta si ha visto a dicho héroe. Cada vez se acerca más y la sujeta con fuerza, repitiendo la pregunta, pero la chica, temblando, responde que es imposible, que cómo va a haber un héroe en un lugar tan remoto. El cíclope comenta que, después de todo, parece que el héroe oculta su verdadera identidad ante quienes lo rodean y, mirándola fijamente, añade que ella parece ser una mujer bastante hermosa. Mientras pasa la lengua por su rostro, dice que cree que la devorará poco a poco. La chica, aterrada, ruega internamente que alguien la ayude y, en ese preciso instante, aparece el protagonista, que con total tranquilidad le asesta un golpe al cíclope y lo derrota al instante, dejando a la chica completamente desconcertada, preguntándose qué demonios acaba de ocurrir, mientras vemos al protagonista marcharse con calma. Sin embargo, ella piensa que acabó con ese monstruo de un solo golpe, sin ningún artefacto, con la mano desnuda, y concluye que seguramente utilizó algún tipo de magia poderosa, porque es imposible derrotarlo con un simple golpe. El protagonista, tranquilo, menciona que era un monstruo de nivel alto y le pregunta por qué se encuentra en un lugar así, y al mirarla fijamente la pone nerviosa, lo que provoca que ella diga que en verdad no le pidió ayuda en ningún momento, así que no debería estar agradecida, pero que no la malinterprete, que no es su benefactor para nada, aunque, por cortesía, dirá gracias. Sus palabras dejan impactado al protagonista, que piensa que esta chica es sin duda una tsundere de manual, recordando que en la capital real este tipo de chicas parece muy popular y que nunca imaginó ver una en la vida real. Incluso se la imagina diciendo que en realidad no le agrada ni nada por el estilo mientras se sonroja. Inmediatamente abre su cuaderno y comenta que la idea de conocer personas de distintas personalidades y orígenes es emocionante y que, al fin y al cabo, es importante documentarlo, por lo que anota en su lista conocer a una tsundere. Completado. El protagonista, ya más tranquilo, menciona que es peligroso que una chica esté sola en un bosque como ese y que debe tener mucho cuidado, jovencita, pero la chica le responde que en realidad es una aventurera y que, después de todo, está más que preparada. Además, aclara algo más, en realidad no es una chica, sino un hombre, y su nombre es Tori. Estas palabras dejan completamente impactado al protagonista mientras se narra que el héroe ha perdido por completo la noción de quién es hombre y quién es mujer, al punto de que incluso el dragón al fondo parece desconcertado. Tori lo observa confundido, preguntándose qué ocurre mientras el héroe parece reiniciarse internamente, cuestionándose si acaso se va a desmayar, realmente sorprendido de que sea un hombre. Sin embargo, todo se interrumpe cuando el cíclope, a pesar de haber sido perforado por completo, se levanta y toma al chico, sujetándolo con fuerza. Tori maldice, preguntándose qué demonios está pasando. Seguro de que ya había sido derrotado, pero el cíclope, señalando un artefacto, explica que, de no ser por ese objeto de resurrección, habría muerto en el acto. Con malicia añade que, por alguna razón, ese sujeto, el héroe, se encuentra completamente inmóvil, así que, por ahora, si lo toma como rehén todo estará bien, y para evitar que escape debería romperle todos los huesos. Comenzando a estrujarlo con brutal fuerza, el chico empieza a gritar en pánico mientras el monstruo, entre risas, comenta que tiene una voz realmente buena y que resulta tranquilizador escuchar cómo sus huesos se rompen. En ese instante, la visión del cíclope se corta abruptamente por la mitad, dejándolo completamente desconcertado mientras exclama qué demonios está pasando. Vemos entonces cómo su cuerpo es partido en dos y, en sus últimos momentos, murmura que no fue la chica a la que tenía sujeta,
preguntándose quién demonios fue. De repente, aparece una mujer de porte imponente empuñando una lanza y lo destruye por completo, declarando que por fin lo encontró. Sus palabras dejan perplejo a Tori, quien pregunta quién es ella, y la mujer, con la mirada decidida y fija en el protagonista, responde que por fin se han encontrado, llamándolo su némesis de toda la vida. La mujer misteriosa enciende su lanza con una poderosa aura y, mirándolo fijamente, dice que por fin se han vuelto a encontrar, preguntándole si no se habrá olvidado de ella y recordándole sus días de intensas batallas, día tras día. Tori, impactado, llama abuelo al protagonista y comenta que parece que esa tipa tiene alguna conexión con él, preguntándole si recuerda algo, pero el protagonista solo muestra una expresión completamente desconcertada, sin enterarse de nada, lo que hace que Tori remarque que tiene la cara de alguien que no recuerda absolutamente nada. La mujer insiste en que su relación con él se remonta a décadas atrás, que ambos eran rivales en el mismo gremio y que solían batirse en duelos durante mucho tiempo. El protagonista, sin entenderlo realmente, responde que así es, por supuesto, y ella continúa, algo ruborizada, diciendo que después de eso se felicitaron mutuamente por una buena lucha y se hicieron realmente amigos luego de cruzar armas. El protagonista, aún sin recordar nada, dice que por supuesto, que ha pasado mucho tiempo y que como ha estado, pero la mujer, ya molesta, le reprocha que se nota en su cara que todo lo que acaba de decir son mentiras y que realmente no recuerda nada, aunque en su interior él piensa con ternura que lo ha descubierto. Entonces, ella se pone seria y afirma que ambos son guerreros que han luchado en el campo de batalla durante mucho tiempo y que, si no puede recordarlo solo con palabras, hará que lo recuerde por la fuerza. Adopta una postura de combate, con la lanza envuelta en aura, y pregunta qué tal si recuerda esto, cargando un fuerte ataque. El protagonista permanece totalmente tranquilo, incluso cuando la lanza queda a centímetros de su rostro, y la mujer, con determinación, pronuncia su habilidad, disparo directo, generando un enorme impacto justo frente al protagonista. Tori, impactado, grita, abuelo, mientras piensa que ese golpe fue directamente a la cara. Además, se pregunta qué clase de ataque fue ese, pues la mujer se movió increíblemente rápido y acortó la distancia en un instante. El impacto dio de lleno en el rostro del protagonista e incluso la roca que estaba detrás quedó completamente destruida, por lo que Tori entra en pánico al pensar que, a ese paso, el anciano morirá. Desesperado, le grita que no muera. Mientras tanto, la mujer que sostiene la lanza piensa, decepcionada, que si él estuviera en su mejor momento ni siquiera habría podido acertar el golpe. Aún así, afirma que el mundo humano es así y que nadie puede vencer a la vejez, pero se alegra de haber sido ella quien acabara con el héroe con sus propias manos. Sin embargo, para sorpresa de todos, el protagonista no está derrotado. Está mordiendo la punta de la lanza con los dientes, dejando a la mujer totalmente impactada y aterrada. Él comenta tranquilamente que es realmente dura, como cecina de minotauro, mientras sigue masticando. La mujer, horrorizada, grita que es un monstruo y forcejea diciendo: y suéltame la lanza, no es comida. Finalmente consigue recuperarla, pero al hacerlo arranca también toda la dentadura del anciano. Él simplemente la toma, se la vuelve a colocar y comenta que solo es una dentadura postiza. La mujer cae de rodillas, abatida, murmurando que su lanza perdió contra una dentadura postiza. Por otro lado, Tori, preocupado, se acerca corriendo al anciano y le pregunta si se encuentra bien, añadiendo que esas dentaduras son increíbles. El protagonista sonríe y explica que están hechas de oricalco, de muy buena calidad. El protagonista se gira hacia la mujer y, con expresión súbitamente seria, dice que gracias al golpe de hace un momento lo ha recordado. Ella es Julius. Tori, sorprendido, piensa que ese nombre lo ha escuchado antes, mientras la mujer, igual de seria e imponente, confirma que por fin la ha recordado y se presenta como uno de los 6 generales demoníacos del antiguo ejército del rey demonio, Julius del Exilio. Tori queda desconcertado al reconocer el título, los 6 altos ejecutivos bajo el mando directo del rey demonio, de quienes se rumorea que cada uno puede destruir un país en una sola noche. Ahora entiende por qué el nombre le sonaba, es el tipo de cosas que aparecen en los libros de texto. La mujer, con mirada decidida, añade que si ya la recordó, entonces puede imaginar su propósito, ¿verdad, héroe? Tori, aún más confundido, se pregunta en pánico como que héroe, si ese viejo realmente es un héroe, y aterrado imagina lo peligrosa que sería una batalla entre un héroe y un alto mando del ejército del rey demonio, creyendo que será destruido en cualquier momento. Sin embargo, para sorpresa de todos, la mujer saca una cerveza burbujeante y declara tranquilamente que,
cuando terminó la guerra entre demonios y humanos. Prometieron beber juntos, y que ha venido hasta aquí solo para hacerle cumplir esa promesa. Ya entrada la noche vemos al protagonista y a la mujer brindando y chocando sus cervezas mientras dicen salud. El protagonista, sonriendo, comenta que por fin se acuerda de ella y añade que, pensándolo bien, incluso fue en este mismo bosque donde lucharon por primera vez. Julius, algo avergonzada, le pide que olvide eso y explica que, al principio, ambos eran demasiado débiles para resolver sus propios asuntos. Él era un aventurero novato y ella la líder de un pequeño grupo de monstruos. Y después de ese encuentro los dos terminaron siendo perseguidos por monstruos aún más grandes. Los vemos aferrándose el uno al otro, temblando mientras se ocultaban de un enorme oso. Y el protagonista se ríe al recordar aquella escena. Tori, observándolos con atención, piensa que creyó que iniciarían una feroz batalla mortal que arrasaría el bosque, pero al verlos así concluye que, aunque sean enemigos, también nacen lazos en el campo de batalla y quizá no tenga que preocuparse tanto. El protagonista continúa contando que, incluso después de que ella se uniera al ejército del rey demonio, siguieron enfrentándose muchas veces y ella se hacía más fuerte en cada encuentro, hasta que un día le sorprendió enterarse de que se había convertido en uno de los 6 generales principales. Julius, por su parte, responde que él también se volvió alguien aterrador y que jamás imaginó que llegaría a ser tan fuerte como para derrotar al mismísimo rey demonio. Entonces, con una sonrisa, se pone de pie, empuña su lanza y dice que tome la espada nuevamente. Héroe. Tori, desconcertado, también se levanta y grita que qué demonios pasa, que espere un segundo, que hace un momento estaban bebiendo tranquilamente como buenos amigos, ¿por qué demonios tiene que pelear con él otra vez? Julius, con la mirada firme y el tono cargado de decisión, declara que el héroe es realmente increíble, que en el mundo humano fue él quien derrotó al rey demonio y alcanzó las más altas cumbres como guerrero, pero entonces se pregunta qué hay de ella, pues el maestro al que debía proteger fue vencido y ella no pudo lograr nada, ni siquiera morir dignamente en el campo de batalla, condenada a pasar el resto de su vida lamentándose. Afirma que solo existe una manera de salvarse de todo eso y, lanzando un grito decidido, proclama que todo se acaba ahora, que para encontrar una orgullosa muerte como guerrera tiene que resolverlo en una batalla directa contra el mismísimo héroe. El protagonista intenta refutarla, pero ella, sin dudar, mueve su lanza y le abre un corte en el rostro. Tori, impactado, piensa que logró arañar al viejo y que su velocidad es realmente aterradora, incluso mayor que en el primer ataque. Julius murmura que se alegra de haber podido beber con él al final y que, gracias a eso, pueden terminar sin remordimientos, mientras el protagonista, con una expresión totalmente seria y un brillo burlón de veterano en los ojos, dice que lo entiende perfectamente. Con el aura tranquila pero pesada de un héroe experimentado desenvaina su espada y afirma que si ese es el final que ella desea, lo aceptará, así que es momento de resolverlo de una vez por todas. Quedando ambos frente a frente, mirándose fijamente, completamente decididos a acabar el uno con el otro. Poco después, el bosque entero retumba cuando estalla un feroz enfrentamiento entre ambos, sus armas chocan una y otra vez mientras mantienen miradas decididas, sin dar un solo paso atrás. Tori, pálido de terror, piensa que si permanece allí morirá por el simple daño colateral, mientras observa cómo el héroe y Julius se enzarzan en una batalla que parece sacudir el aire mismo. Julius sonríe y hace girar su lanza a gran velocidad, un movimiento que incluso deja impresionado al protagonista. Acto seguido, arremete sin vacilar y desata su técnica disparo de los colmillos del cielo, formando 3 vórtices que se lanzan hacia el héroe y que, antes de impactar, se multiplican una y otra vez hasta llenar el campo de batalla. Uno de esos vórtices se desvía directo hacia Tori, quien, aterrado, clama que será partido en 2, sin embargo, el impacto es detenido de pronto y, al mirar, descubre que es el dragón y no el héroe quien lo ha protegido. Emocionado y aliviado, Tori le agradece, mientras Julius observa la escena y comenta que la piel externa del dragón desvía con facilidad los ataques, es un poderoso dragón anciano. Y sin embargo los dragones solo abren su corazón a quienes reconocen como fuertes. ¿Quién demonios es ese chico? Volviendo a la pelea, Julius declara que es hora de ponerse seria y llama al héroe. Tranquilo, le pregunta qué quiere decir, y ella, señalándolo, replica que deje de engañarla, no está usando la espada del héroe. Él, completamente impasible, se disculpa y confiesa que, siendo sincero, no le gusta el diseño de dicha espada. Julius, incrédula y furiosa, pregunta si de verdad esa es la única razón para no usarla, y él responde con toda calma que sí, que simplemente es muy fea.
Julius, visiblemente molesta, arremete contra él con una lluvia de tajos de lanza mientras le grita que no sea estúpido, ataques tan rápidos que incluso dejan al héroe momentáneamente impactado. Enfurecida, declara que si no va a usar la espada del héroe por una razón tan absurda, entonces lo atacará hasta obligarlo a hacerlo. Tori, al ver la situación, se desespera y grita por el anciano, mientras la mujer continúa haciendo girar su lanza a una velocidad abrumadora, embistiéndolo una y otra vez hasta lanzarlo a varios metros, dejándole además un profundo corte en el rostro que lo hace murmurar que ese ataque realmente, pero ni siquiera alcanza a terminar el pensamiento cuando Julius vuelve a abalanzarse, y con una precisión impecable descarga otra estocada devastadora que choca de lleno contra la espada del protagonista, haciéndola crujir, resquebrajarse y, finalmente, romperse por la mitad, dejándolo abatido. Julius lo mira fijamente y le pregunta si ahora usará la espada del héroe, pero él, con la cabeza baja, permanece en silencio, por lo que ella continúa su ofensiva sin vacilar, diciendo que entonces no le queda más remedio que destruirlo por completo, creando nuevamente un enorme vórtice que lo golpea con fuerza mientras el héroe no hace nada por defenderse. Tori, completamente angustiado, grita preguntándole por qué no lucha, mientras Julius, en medio del ataque, piensa aterrada qué demonios está sucediendo, porque aun cuando se supone que ella tiene la ventaja, siente como si estuviera estrellándose una y otra vez contra una roca infinita, y al mirarlo con pavor se pregunta si acaso es posible que el héroe, el protagonista, de pronto, deja escapar un largo suspiro de alivio y dice tranquilamente que hacía mucho tiempo no recibía un impacto tan fuerte, y que gracias a ello siente los músculos de todo su cuerpo completamente relajados, dejando a todos los presentes desconcertados e incrédulos. Unos instantes después, adopta una expresión seria y añade que ahora sí se siente mucho mejor, y que esta vez se pondrá verdaderamente serio. Esas palabras hacen que Julius se quede petrificada por la presión que emana de él. Tori, confundido y preocupado al verlo sangrar, lo llama con desesperación, pero el anciano le responde con calma que no se preocupe, que es solo una fina capa de piel que se desprendió. Ya sin bromas, continúa diciendo que, tal como dijo antes, no le gusta usar la espada del héroe, pero que en honor a la fuerza de Julius la utilizará por un momento y entonces la desenvaina, liberando una aura apabullante que sacude el ambiente. Julius, emocionada, exclama que por fin la ha desenvainado, que lo estuvo esperando todo este tiempo y asegura que no le queda más remedio que responder a esa determinación con toda su fuerza, cargando toda su magia en la lanza mientras ésta crece y se cubre de una energía descomunal. Tori, observando la escena, siente como la intimidante presión de la espada del héroe es tan abrumadora como el aura de la lanza de Julius. Ella, llena de resolución, recuerda que la primera vez que lucharon estaban igualados, pero que en cada encuentro posterior era consciente de que la diferencia de poder entre ambos se hacía cada vez mayor, rememorando las palabras del protagonista de aquel entonces, pidiéndole que dejara de pelear porque no quería arrebatarle la vida a alguien que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Julius, con toda su magia concentrada y el orgullo hirviéndole en el pecho, se lanza directamente contra él gritando que aquel día su orgullo de guerrera se hizo pedazos, pero que ahora al fin puede recuperarlo en esta batalla. Sin embargo, para sorpresa de todos, el protagonista permanece completamente tranquilo, mueve la espada una sola vez y, en un destello, el brazo de Julius sale despedido. Ella se queda desconcertada, mientras él murmura con calma que en realidad es él quien debería dar las gracias, admite que su cuerpo envejece, pero aún conserva una fuerza inmensa que no habría descubierto sin enfrentar a alguien tan poderosa. Julius, todavía decidida, toma la lanza con su otro brazo y se impulsa nuevamente hacia él, pero el héroe vuelve a moverse con precisión absoluta y le corta también ese brazo. Aún así, ella se niega a rendirse, muerde la lanza, la sostiene con los dientes y avanza tambaleante, declarando que aún puede luchar y que lo superará sin importar lo que ocurra. La punta de la lanza queda a centímetros del rostro del héroe, y se detiene. Él, con una serenidad profunda, le dice que lo hizo muy bien, que peleó hasta el final, mientras la lanza cae partida al suelo y su espada atraviesa el cuerpo de Julius. Con una expresión tranquila y una sonrisa final, ella acepta su derrota, y el héroe murmura que fue realmente impresionante. Julius. Tori queda impresionado por la escena, observando cómo el protagonista saca su espada del cuerpo de la mujer, y piensa que realmente fue una batalla de guerra totalmente impresionante. Una lucha tan feroz en primera línea resultó extrañamente emocionante, sin embargo le grita al anciano que no tenía que haber acabado con ella, agregando que, aunque fuera del ejército del antiguo rey demonio,
Se veía que estaban divirtiéndose bebiendo juntos, cuando en ese momento el cuerpo de la mujer murmura que aún sigo viva, y el protagonista la observa detenidamente mientras vemos como el cuerpo inerte empieza a murmurar otra vez que estoy aquí, sigo viva, dejándolo pensativo mientras responde que dónde, que no comprende, hasta que la voz menciona que por aquí, haciendo que se acerque y meta su mano en su oído para luego sacar una especie de baba, murmurando que al parecer estaba viva después de todo. Entonces Julius, en forma de un pequeño slime, menciona que nunca pensó que volvería a esta forma y que verdaderamente fue una derrota total, valiente héroe, mientras Tori, totalmente desconcertado, se acerca al pequeño slime preguntando qué demonios es eso, y el protagonista, sujetándolo desde las mejillas, menciona que este es Julius, lo que desconcierta aún más al chico, quien responde que de qué está hablando si el cadáver de la mujer se encuentra aquí al lado. Pero en ese instante vemos como dicho cuerpo empieza a derretirse como si fuera un slime, provocando que el chico, aterrado, exclame qué demonios está pasando aquí y quién demonios eres tú, mientras el protagonista admite que realmente él tampoco lo sabe, y el pequeño slime concluye afirmando que en realidad es un slime. Tori queda totalmente impactado al recordar la escena anterior de los recuerdos de su primera batalla y piensa, casi incrédulo, que no le digan que en serio la primera batalla fue en el bosque y que lo que realmente pasó es que el primer enemigo del héroe fue un pequeño slime que apareció de la nada, mientras la pequeña Julius menciona que así fue como pasó la cosa, y se muestra la imagen de los protagonistas con su espada enfrentando a un pequeño slime surgido repentinamente. Entonces se explica que el slime, un monstruo de bajo nivel, no tiene potencial de crecimiento y suele ser un enemigo común para aventureros novatos. Aunque el hecho de que un individuo así pueda adoptar forma humana es algo que ha oído que es bastante raro, y más aún que haya ascendido al rango de alto mando del ejército del rey demonio, lo que lleva a preguntarse cuánto tuvo que entrenar para llegar a tal nivel, mientras observa detenidamente al protagonista y reflexiona sobre lo extraño que resulta ver juntos a un héroe que derrotó al rey demonio y a un alto mando de ese mismo ejército, al tiempo que vemos al protagonista seguir tocando las mejillas del slime, quien comenta que realmente es blando. Tori menciona entonces que si viaja con esos dos quizá él también pueda crecer como aventurero, y con determinación los llama emocionado proponiendo que los tres viajen juntos, pero sus palabras son interrumpidas por una enorme presencia cuando una figura voladora aparece en el cielo murmurando que parece que ha sido superada, dejando a todos desconcertados, una extraña silueta humanoide con cara de pollo y un aura resplandeciente, provocando que el chico, totalmente confundido, diga qué demonios hace una gallina aquí, a lo que el ave, visiblemente molesta, responde que a quien llama gallina y que no importa cómo lo miren, ella es un fénix, aunque su presentación se ve abruptamente interrumpida por un cacareo repentino que deja a todos en absoluto silencio. El fénix se disculpa con dignidad por el estornudo, pero Tori lo señala sin piedad y le espeta que no mienta, que lo que acaba de hacer fue claramente cacarear y que, le guste o no, es una gallina. Luego mira al protagonista, confundido, y le pregunta quién es ese tipo, si acaso lo conoce de antes, o incluso si el pequeño slime sabe algo. El protagonista suspira, incómodo, diciendo que esto se está poniendo realmente mal, mientras el slime masculla que es una verdadera molestia encontrarse con esa cosa justo aquí. El fénix entonces se inclina con solemnidad y declara que lamenta haber llegado tarde, presentándose como uno de los 6 generales del antiguo ejército del rey demonio. Su nombre es Fénix Cocatrice. Las palabras dejan a Tori estupefacto, es uno de los 6 generales, igual que Julius. El Fénix continúa, afirmando que ha venido a acabar con la vida del héroe Aslan y que, por lo que ve, este ya está exhausto tras la feroz batalla, al punto de que quizá ni siquiera tenga que ensuciarse las manos. Julius, preocupada, admite que suena grandioso decir que ambos son generales del ejército del rey demonio, pero que él es completamente superior a ella, lo que hace que Tori palidezca al imaginar la diferencia de poder. Si Julius apenas logró hacerle un pequeño corte al héroe, ¿qué podrá hacer alguien aún más fuerte? Con una sonrisa nerviosa, deduce que, aún cansado, el héroe que derrotó al rey demonio debería ser capaz de vencerlo, y le pregunta directamente si no es así. El protagonista, con el cuerpo dolorido, confiesa que ahora mismo no puede pelear. Hace un momento logró moverse gracias al calor del combate, pero al calmarse volvió todo el dolor en la espalda y no quiere luchar en absoluto. No alcanza a terminar cuando el Fénix lo interrumpe, desplegando una magia de invocación titánica, múltiples espíritus antiguos, enormes y amorfos,
Surgen como gigantescas masas líquidas y se abalanzan sobre ellos como una ola devoradora que amenaza con arrasarlo todo. El dragón irrumpe entre los monstruos invocados y los enfrenta de lleno, deteniendo su avance con su imponente cuerpo, mientras el Slime, molesta, declara que si el héroe es inútil en este momento no queda más remedio y, lanzándose al combate, recupera su forma humana diciendo que llegó justo a tiempo y que puede mantener esa forma mientras luche. Tori, desconcertado, grita si es correcto que miembros del antiguo ejército del rey demonio peleen entre ellos, pero Julius responde con firmeza que puede que así fuera en el pasado, ahora son enemigos, que ya no le debe lealtad al señor demonio y que jamás olvidará la bondad recibida cuando, siendo solo un Slime de bajo rango, se le otorgó un lugar. Aún así, encara al Fénix y le exige saber por qué apunta al héroe, si él no es un guerrero marcial como ella. Con mirada aterradora, el Fénix explica que, tras la caída del rey demonio, la sociedad demoníaca quedó sin líder y ahora necesitan cabezas fuertes para restaurar el orden. Julius completa la idea, comprendiendo que la cabeza del héroe sería el trofeo perfecto para demostrar su poder, y el Fénix confirma entre gritos que, por supuesto, así es, lanzando a sus invocaciones nuevamente al ataque mientras el dragón, envolviéndolos con su cuerpo, protege a todos. Tori maldice su impotencia, no pueden quedarse allí para siempre. Recuerda que, de algún modo, se convirtió en aventurero y ha llegado hasta ese punto tal como es, y, apretando los dientes, reconoce que su debilidad solo le ha servido para inventar excusas y no enfrentar sus defectos. Entonces, lleno de una nueva determinación, rompe a correr directamente hacia el peligro para llamar la atención del monstruo, pensando que, si logra distraerlo aunque sea por un instante, los demás tendrán la oportunidad de atacarlo. El protagonista, alarmado, grita el nombre de Tori, pero demasiado tarde. El Fénix aparece frente a él en un destello y le atraviesa el torso con el brazo, clavándolo como si fuera papel. Con una mirada aterradora, le recuerda con desprecio que lo llamó gallina y que lo hizo 2 veces, aunque no le interese matar a los débiles, afirma que jamás perdonará a quien lo insulte, dejando al chico desangrándose en el suelo mientras el héroe y los demás observan la escena conmocionados. Imponente, el Fénix declara que el pequeño pez grosero ya ha sido eliminado y que ahora seguirá el héroe. Sin embargo, detrás de él, Tori comienza a levantarse lentamente y, ante la incredulidad de todos, su cuerpo cambia por completo, le brotan cuernos, alas demoníacas y una presencia abrumadora. El héroe, mirándolo fijamente, murmura que ese poder le resulta extrañamente nostálgico, mientras el Fénix, furioso, ruge que en realidad era un demonio todo este tiempo y que se atrevió a engañarlo, envolviéndolo en llamas gritando que ardas hasta morir. Sin embargo, luego de unos minutos vemos a Tori totalmente ileso. Con su nueva forma siniestra, pronuncia palabras en un lenguaje incomprensible. El Fénix se queda petrificado al ver que sus llamas no surten efecto y, en el siguiente instante, su cuerpo es atravesado por múltiples golpes invisibles, despedazándolo sin que siquiera logre reaccionar. Mientras se desintegra, horrorizado reconoce que su cuerpo fue cortado sin darse cuenta, que ni siquiera su conocimiento de la antigua magia le permite comprender qué ocurrió, y, al mirar por última vez la figura demoníaca del chico, alcanza a pensar que ese poder no debería existir, antes de desaparecer completamente en la nada. Minutos después, el cuerpo de Tori se regenera por completo y su apariencia vuelve a la normalidad. Confundido, se toca el rostro y mira sus manos temblorosas, murmurando que no recuerda nada de lo ocurrido, solo alcanza a ver a lo lejos los cráteres y las montañas partidas por los impactos de su propia magia. Más tarde, ya calmado, se inclina profundamente ante el héroe y Julius, pidiendo disculpas con seriedad, admite que actuó por impulso, que fue herido sin poder defenderse y que, al final, solo resultó ser una carga para ambos. Agradece que curaran sus heridas, suponiendo que usaron un hechizo de recuperación en él, pero sus palabras se interrumpen cuando el protagonista pronuncia su nombre con tranquilidad. El héroe lo mira fijamente y le pregunta si le gustaría convertirse en su aprendiz. Tori queda paralizado por la sorpresa y responde, nervioso, que no es que no quiera, sino que se siente inmaduro, inexperto y un estorbo. El héroe sonríe y replica que precisamente todos comienzan así, pero que vio algo genuinamente brillante en sus acciones impulsivas y por eso desea entrenarlo. Con los ojos llenos de lágrimas, Tori acepta emocionado y agradece desde el corazón. Poco después aparece lleno de energía, acariciando al dragón como un niño feliz, mientras Julius, de pie junto al héroe, observa la escena y comenta en voz baja que el chico posee un talento real y que, en el fondo,
El héroe lo tomó como aprendiz no solo por cualidades, sino también para mantener bajo control a ese misterioso poder que despertó en él. El protagonista, con su habitual calma, aclara que no lo hizo solo para controlarlo, simplemente vio algo que brilló en Tori, un espíritu valiente que no podía ignorar, y le pregunta si desea viajar con ellos. Julius frunce el ceño y replica que no es sincero, pero luego sonríe para sí misma y admite que, después de presenciar ese poder oculto, también siente ganas de seguirlo, por lo que decide acompañarlos. El héroe, sin darle demasiada importancia, se recuesta sobre el lomo del dragón y dice que lo despierten cuando lleguen a la ciudad, provocando la ira inmediata de Julius por su actitud relajada. Minutos después, todos están ya montados en el dragón, y Tori, curioso, pregunta qué pasó al final con ese pollo. Julius responde que, al ser un fénix, seguramente habrá resucitado en algún lugar, lo que deja al chico pensativo, preguntándose por qué, si realmente es un fénix, tiene cabeza de gallina. Mientras tanto, vemos el cuaderno del protagonista, donde escribe tranquilamente que ha aceptado un discípulo, y que, además, desea presentarle a alguien más al rey demonio. Al llegar finalmente a la ciudad del comienzo, Ars, Tori no puede contener su emoción. Sus ojos recorren las calles repletas de aventureros de todo tipo, bullicio, puestos y armas relucientes, mientras exclama que, por fin, están allí. Queda especialmente maravillado al contemplar las dos enormes estatuas que se alzan en la plaza central, antiguos héroes inmortalizados en piedra. Señala una con entusiasmo y grita que es el anciano en su juventud, y que junto a él está la estatua del héroe Ragnarud. Julius, con total indiferencia, pregunta quién se supone que es. Tori, un poco nervioso pero orgulloso de su conocimiento, explica que Ragnarud nació en esa misma ciudad, protegió incontables aldeas y pueblos de los monstruos y de la guerra, y que recuperó la capital real de los demonios junto al héroe, recibiendo por ello el título directamente del rey. Julius lo mira de reojo y comenta que sabe demasiado. El chico, avergonzado, confiesa levantando un folleto que solo lo leyó ahí. Entusiasmado, Tori llama al anciano para mostrarle su propia estatua. El protagonista se incorpora somnoliento, murmurando si el desayuno ya está listo, a lo que Tori responde que ya comieron hace un rato y le pregunta si todavía le duele la espalda mientras lo ayuda a bajar del dragón. Le señala la estatua con brillo en los ojos, pero el héroe comenta tranquilamente que la ve borrosa y no distingue gran cosa. Tori propone entonces que use unas gafas mágicas y se las coloca con esperanza. Sin embargo, tras unos segundos, el anciano suspira y admite que sigue sin notar diferencia. El chico, medio regañándolo, le recuerda que debería tomar su medicina después de comer. El protagonista hace una mueca y replica que no le gusta porque son demasiadas pastillas, dejando claro que, incluso siendo un legendario héroe, sigue siendo un testarudo anciano. Julius observa la escena en silencio y, por dentro, reconoce que ver a su antiguo rival envejecido resulta mucho más vívido y doloroso de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, el protagonista comenta con total naturalidad que últimamente ha tenido que levantarse a orinar con frecuencia. Tori, sonriente, le sugiere que quizá debería usar pañales para adulto, y Julius, horrorizada, grita que detengan esa conversación, que no quiere enterarse de si el héroe usa pañales o no. Tori, imperturbable, le responde que no hay motivo para alterarse. Comprender la realidad de la vejez es importante. Ella, indignada, le reclama cómo puede hablar tan tranquilo en una situación así, y Tori, aún con una leve sonrisa, confiesa que fue criado por su abuela y está acostumbrado a cuidar ancianos. El protagonista se acerca entonces a una de las estatuas y, con una expresión nostálgica, comenta que es la de Ragnarud. Explica que, aunque su aspecto parece tosco y rudo, en realidad era un hombre amable y digno de toda alabanza. Julius, molesta, frunce los labios y replica que, por lo visto, recuerda a ese hombre, pero se ha olvidado por completo de ella, haciendo un puchero mientras Tori intenta tranquilizarla. El héroe prosigue, diciendo que claro que lo recuerda, incluso construyeron una villa juntos en las afueras de la ciudad. Sus palabras sorprenden a Tori y a Julius. Añade que ambos solían hablar mucho sobre tomarse unas largas vacaciones cuando terminara la guerra y que, después de haber dejado ese lugar abandonado tanto tiempo, le gustaría volver a verlo. Abre entonces su cuaderno y anota entre sus objetivos, arreglar las casas vacías de la villa. Tori, ilusionado, le pregunta dónde se encuentra esa villa. El protagonista se queda en silencio, confundido, y admite que no lo recuerda en absoluto. Tori lo mira con resignación y dice que ya lo sospechaba, así que lo mejor será preguntar en la ciudad para encontrar el camino.
Minutos después, se acercan a un chico rodeado de slims, quien responde con escepticismo cuando le preguntan si existe alguna villa a las afueras de la ciudad, diciendo que en realidad solo hay algunas cabañas en ruinas. Julius, curiosa, se agacha a su altura y comenta que parece llevar slims consigo. El chico, orgulloso, afirma que son realmente geniales y que él es un usuario de monstruos. Esos pequeños slims son sus preciados compañeros, mientras los vemos mirarlos con expresión tranquila. Julius los saluda con ternura, sorprendida de que un aventurero coopere con monstruos, y los pequeños murmuran curiosos que perciben un olor familiar. El chico resta importancia al asunto y explica que, aunque en la capital real aún hay quienes temen a los monstruos por la guerra entre demonios y humanos, los conflictos también son comunes entre los propios humanos y que, para él, la raza no importa, lo esencial es la confianza. Sus palabras impactan a Julius, que piensa que los tiempos han cambiado, pues afirmaciones así eran impensables en su época. El chico la saca de sus pensamientos al advertirles que será mejor no ir ahora a las afueras de la ciudad, ya que ha aparecido una mazmorra extremadamente peligrosa. Esto desconcierta a Tori, que pregunta a qué mazmorra se refiere, pero su respuesta se ve interrumpida por el sonido de armaduras en movimiento. Tori mira a su alrededor y cuestiona qué está ocurriendo, mientras el usuario de monstruos explica que, debido a la aparición de esa gran mazmorra de alto riesgo, han sido enviados caballeros reales desde la capital, los cuales vemos avanzar con pesadas armaduras, encabezados por un hombre de sonrisa serena. En ese instante, la solemne presentación se rompe por completo cuando los caballeros alzan largas estacas coronadas con múltiples cabezas de distintos monstruos. Una visión macabra que deja a todos paralizados y a Julius claramente alterada, exigiendo saber qué demonios está ocurriendo. El usuario de monstruos, tenso, explica que los caballeros reales son especialmente crueles con los monstruos, incluso con aquellos totalmente indefensos, y susurra a su pequeño Slime que se esconda. Aún así, la gente de la ciudad aplaude, no porque lo aprueben, sino porque nadie se atreve a mostrar descontento frente a los caballeros reales. Entonces, el hombre que los lidera da un paso al frente con una sonrisa impecable y se presenta como Lumière, comandante de los caballeros. Con tono solemne y los brazos extendidos proclama que, como todos pueden ver, ha derrotado a numerosos monstruos durante la invasión de seres malignos y que pronto erradicarán las amenazas restantes, prometiendo un mundo puro y seguro. Pero, en medio de su discurso, su mirada se fija en el pequeño Slime sobre el hombro del chico y, en menos de un segundo, aparece frente a él, murmurando con frialdad qué es lo que lleva allí. El chico queda paralizado de pánico al no comprender cómo llegó tan rápido, y Lumière, sin perder la sonrisa, afirma que es inaceptable portar algo tan repugnante, sujetando con brusquedad al pequeño Slime. El chico intenta intervenir, furioso, pero el comandante, sin siquiera inmutarse, le propina un golpe devastador en el rostro que lo lanza por los aires. Sosteniendo al pequeño Slime entre sus dedos como si fuera basura, escupe con desprecio que no soporta que un monstruo se cruce en su campo de visión. Afirma haber oído rumores sobre anormales que usan monstruos en las fronteras, pero confiesa que verlo con sus propios ojos le resulta aún más deplorable, preguntando si acaso todos han olvidado la guerra anterior y declarando que criaturas tan horrendas deberían ser exterminadas sin excepción. Sus palabras se vuelven tan frías como su mirada mientras aprieta cada vez más al indefenso Slime, que gime en pánico, provocando el grito desesperado del chico. En ese momento, Julius irrumpe con sorprendente rapidez, arrebata al Slime de las manos del comandante y, ignorando la tensión, le pregunta con suavidad al pequeño si está bien, llamándolo compañero, mientras el Slime tan solo tiembla y solloza. Lumière, furioso, desenvaina su espada con un movimiento seco y ruge qué demonios cree que está haciendo, acusándola de pretender proteger a un monstruo y llamando repugnantes a los habitantes de la frontera. Julius, sin retroceder, materializa su lanza con firme determinación. Tori, preocupado, susurra que si Julius pelea ahora podrían descubrir su identidad como antigua integrante del ejército del rey demonio, pero al buscar al anciano, nota que ha desaparecido. Julius, con el ceño fruncido y la voz cargada de rabia contenida, sentencia que los únicos que dan asco son ellos, los caballeros, mientras ambos se encaran en silencio, listos para medir fuerzas sin intención de ceder. La tensión del enfrentamiento se rompe de golpe cuando aparece el protagonista, con un aire totalmente distinto al de antes, diciendo con naturalidad: «Disculpen, ¿ya está listo mi almuerzo?». Todos quedan desconcertados y Julius, alterada, le grita qué demonios está haciendo, mientras él, con absoluta tranquilidad, señala al pequeño Slime y afirma que ahí está su almuerzo.
provocando que la criaturita se estremezca de terror. Julius lo abraza con fuerza, indignada, exigiendo saber qué le pasa y si finalmente ha perdido la cabeza. El protagonista, sin inmutarse, añade emocionado que hoy tiene ganas de comer slime esponjoso, lo que provoca murmullos entre la gente. Algunos se preguntan horrorizados qué dice ese viejo, otros se lamentan de lo difícil que es lidiar con parientes ancianos. El héroe incluso forcejea con Julius para quitarle el slime, repitiendo que lo suelte porque es su almuerzo, hasta que Lumière interviene, diciendo con desdén que, si piensa encargarse de ese otro, le parece perfecto, aunque no recomienda meterse semejante porquería en la boca. Añade que si quiere deshacerse de él, no se quejará, pues es muy generoso. Antes de marcharse, el protagonista lo observa irse serenamente y comenta que por fin se fue, pero Julius, aún enfurecida, lo sacude reprochándole qué demonios pretende, acusándolo de querer usar a un pequeño slime como comida y preguntándole si acaso quiere pelear otra vez con ella. Unos minutos después, ya más calmados, Julius se sorprende al entender que todo fue una actuación. El protagonista sonríe y explica que buscaba una manera pacífica de resolver la situación y que, afortunadamente, cayeron en la trampa. El pequeño slime, aún tembloroso, deja escapar un suspiro y balbucea que todo había sido una mentira. Julius, aún algo alterada, comenta que, de todas formas, podría haber derrotado fácilmente a alguien como él. El protagonista, con calma, responde que se trata del comandante de los caballeros reales y que, si llegaran a pelear allí, podría convertirse en un gran problema. Una batalla en una ciudad tan concurrida no es algo con lo que quisiera lidiar. Tori, emocionado, lo observa en silencio pensando que el viejo finge senilidad para resolver los problemas de forma pacífica. En el fondo le resulta increíble. Pero su reflexión se corta cuando el protagonista, con el estómago vacío, añade que, bien mirado, el slime se ve bastante apetitoso, dejando a los pequeños slimes aterrados y a Tori dudando entre risa y nerviosismo, preguntándose si realmente está fingiendo o no. Tiempo después, el domador de monstruos agradece al anciano por haber ayudado a su compañero y les desea buen viaje. El grupo se despide entre saludos y risas tensas antes de partir. Ya en el bosque, el protagonista anuncia que primero buscarán la villa y la usarán como base, después investigarán la mazmorra. Julius, molesta, añade que también deben tener en cuenta a ese estúpido de lentes. El protagonista, en cambio, dice que parece haber recordado el camino, o algo así. A medida que se adentran entre los árboles, señala a lo lejos una pequeña casa y murmura que ese sendero y esa ventana le resultan muy familiares. Sin embargo, la escena se corta de golpe. Frente a ellos aparecen varios caballeros reales, aterrorizados, retrocediendo desesperados ante la figura de un caballero oscuro que empuña una enorme espada. En un solo movimiento, el caballero oscuro blande el arma y los caballeros salen volando, sus armaduras destrozadas en el acto. El grupo observa la escena, completamente sorprendido. La tensión se eleva cuando la voz de Lumière irrumpe con autoridad, proclamando con porte imponente que ya ha llegado y ordenando evacuar la zona, asegurando que él se hará cargo. Tori, observando la situación, comenta que los caballeros de la capital han llegado y se pregunta si aquello es realmente una mazmorra. Sin embargo, recapacita y le pregunta al anciano si esa casa es, en realidad, la villa que estaban buscando. El protagonista asiente con serenidad y responde que sí, que se trata de su villa. Ante ellos, la antigua casa aparece totalmente tomada por gruesas raíces que han devorado sus muros y techos, y entre ellas se abre claramente la entrada a lo que parece ser una enorme mazmorra oculta bajo la vivienda. Por otro lado, Lumière se enfrenta al caballero oscuro. El caballero oscuro arremete nuevamente sin pestañear, blandiendo su espada contra Lumière. Este, imperturbable, murmura un encantamiento y un intenso resplandor envuelve su hoja, neutralizando el ataque al instante. El cruce de ambas espadas provoca una explosión colosal cuyo impacto se extiende hasta donde están los protagonistas. Aprovechando el caos, el anciano señala que esa es su oportunidad. Si se infiltran durante la conmoción, podrán entrar por la entrada de la mazmorra, pues necesita averiguar qué provocó que la villa terminara convertida en aquello. Tori, confundido, le pregunta qué es esa armadura y si tiene alguna relación con su hogar, pero el protagonista admite que no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, la batalla continúa. El caballero oscuro queda envuelto por una intensa energía eléctrica que recorre toda su armadura, y Lumière declara con frialdad que parece incapaz de moverse. Explica entonces que el auténtico valor de su técnica, la estrella del trueno, no solo radica en aumentar su poder y su atributo eléctrico, sino también en paralizar por completo el cuerpo del enemigo.
Aquellos incapaces de resistir tal poder terminan destrozados por dentro. Acercando la espada hasta rozar el casco del caballero oscuro, la hunde hacia su ojo mientras se burla, preguntándole si está temblando de miedo. Las palabras calan hondo. El caballero oscuro abre su yelmo, concentra una enorme energía en un solo punto y, sin previo aviso, la libera en un disparo devastador que arrasa todo a su alrededor. Tras el ataque, con la armadura hecha añicos y sin decir una palabra, da media vuelta y se retira, adentrándose nuevamente en la mazmorra. Cuando el polvo finalmente se disipó, Lumière comentó con calma que había sido impresionante ver cómo aquel caballero oscuro se retiraba hacia la mazmorra, y, tras escuchar el informe de un subordinado que aseguraba que la mayoría de los caballeros seguían a salvo, ordenó reunir a todos los soldados disponibles para entrar según lo planeado y erradicar todo mal del lugar. Mientras tanto, en el interior de la mazmorra, el protagonista y su grupo avanzaban por un laberinto retorcido donde los restos de la antigua villa se mezclaban con gruesas raíces, creando un espacio extraño y distorsionado. El protagonista explicó que una mazmorra se forma cuando un monstruo poderoso se asienta en un sitio y su poder mágico deforma el entorno, a lo que Tori dedujo que la armadura negra debía ser el monstruo principal. El anciano coincidió en que era muy probable y añadió que primero debían eliminar al culpable para neutralizar la mazmorra. Tori, al acercarse a un pequeño charco, comentó que parecía un manantial, y Julius, tras beber un poco, dijo que era justo lo que necesitaba, recordando que para los Slime la hidratación es cuestión de vida o muerte. Entonces el protagonista, con total naturalidad, comentó que el suelo tenía el mismo patrón que el inodoro que solía usar, provocando que Julio se escupiera el agua de inmediato y que Tori agradeciera internamente no haber bebido. De repente, un pequeño monstruo apareció frente a ellos y, en cuestión de segundos, el grupo quedó rodeado por criaturas de todo tipo. Tori, presa del pánico, gritó que estaban a punto de ser atacados. Pero los monstruos se detuvieron justo en el umbral, inmóviles, sin atreverse a acercarse, dejando a todos desconcertados sobre la razón por la que no avanzaban. Julius comenta que, aunque sienten miedo, en realidad no percibe ninguna hostilidad en los monstruos. En ese momento, un pequeño ser tierno avanza lentamente hacia Tori, se frota contra su pierna y Julio señala que, al parecer, se ha encariñado con él, dejando al chico desconcertado. El protagonista observa y añade que no parece un monstruo feroz ni peligroso, por lo que Tori se agacha a su altura, lo sostiene con cuidado y comenta que, después de todo, es bastante mono mientras comienza a acariciarlo. Sin embargo, Julius los interrumpe con seriedad, diciendo que no hay tiempo que perder y que, si aparece el monstruo de la armadura, las cosas se complicarán. Tori, cargando al pequeño con una sonrisa, bromea preguntando si acaso tienen miedo, asegurando que todos se ven muy amables y que incluso esa armadura seguramente será fácil de tratar. Pero, al mirar a la chica y ver su expresión de terror, se gira confundido y se encuentra de frente con el monstruo de la armadura, imponiéndose con un aura intimidante y murmurando, entrecortado, ¿por qué hay humanos en ese lugar? Todos se esconden tras el protagonista, mientras Julius, molesta, le reprocha a Tori que se suponía que hablaría pacíficamente con los monstruos. Él, temblando, le dice que no es quien para decir eso cuando ella misma se encuentra aterrada. Además, desde un punto de vista estratégico, lo mejor es dejárselo al anciano. En ese instante, el caballero oscuro, imperturbable, desenvainó su enorme espada, obligando al protagonista a reaccionar al momento y a alzar la espada del héroe. Ambas hojas chocaron con tal fuerza que el impacto retumbó en el suelo, abriéndose y desmoronándose bajo sus pies, interrumpiendo cualquier intento de diálogo. El protagonista, sorprendido, apenas alcanzó a pensar que aquella gran espada era descomunal antes de perder el equilibrio y caer al vacío, seguido también por el caballero de la armadura, mientras arriba los chicos lo llamaban desesperados, incapaces de comprender la situación. Durante la caída, el protagonista bromeó para sí mismo con ironía, diciendo que precipitarse desde esa altura iba a doler bastante. Tori, visiblemente angustiado, exclamó que el viejo estaba en peligro, pero Julius, con absoluta calma, le pidió tranquilizarse y le recordó que un héroe no moriría por una simple caída. Tori insistió en que no entendía lo peligroso que era el envejecimiento y que incluso una caída pequeña podía ser fatal. Sin embargo, Julius respondió que ya no había visto luchar contra ella y que estaría bien, añadiendo que, por ahora, debían preocuparse por sí mismos, pues algo se acercaba y olía a sangre. No sabía si era un monstruo o qué, pero estaba segura de que había acabado con muchas vidas.
El pequeño monstruo mascota comenzó a temblar, y entonces, ante ellos, rodó por el suelo la cabeza cercenada de una criatura. Detrás apareció Lumière, acompañada de los caballeros reales, con un aspecto aterrador y varios monstruos empalados a su alrededor, diciendo con frialdad: «Así que nos volvemos a ver, señoritas». Tori, al observar los cuerpos de los monstruos esparcidos por el suelo, murmuró con horror que aquello era terrible. Incluso las pequeñas criaturas que antes parecían mascotas lloraban aterradas, y el recuerdo de lo felices que habían sido momentos atrás hacía que la escena resultara aún más dolorosa. Aquello enfureció incluso a Julius, quien, sin contenerse, preparó su lanza y embistió con toda su habilidad, provocando una enorme explosión. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, Lumière seguía de pie, tranquilo, habiendo desviado el ataque con su espada. Con tono frío, preguntó si ese comportamiento escandaloso se debía al hecho de que ellos eran caballeros reales, aclarando que no estaba impresionado en lo más mínimo. Julius, consumida por la rabia, le gritó que era un maldito y que no estaría satisfecha hasta destrozarlo por completo. Lumière, imperturbable, apoyó una mano en el suelo e invocó su magia de trueno. Una corriente recorrió el terreno, aunque Julius, confundida, no sintió daño alguno y se preguntó cuál era el propósito de esa maniobra. La respuesta llegó de inmediato. Los cuerpos de los monstruos caídos comenzaron a estremecerse, cargados de energía, levantándose de manera antinatural mientras Lumière, erguido entre ellos, proclamaba que aquel era su ejército de esqueletos eléctricos. Julius, indignada, le gritó que usar cadáveres como armas era repugnante y mirando a una de las criaturas revividas, añadió con pesar que no quería hacerle más daño del que ya había sufrido, pero que no tenía otra opción, antes de lanzarse a combatirlos. Sin embargo, algunos de aquellos monstruos comenzaron a llorar aterrados por sus propios compañeros, y Lumière, con una mirada despreciable, murmuró con burla que qué ocurría, que acaso le rompían el corazón los gritos de esas criaturas. Añadió, venenoso, que mientras Julio siguiera defendiéndose, los lamentos no harían más que intensificarse y el sufrimiento sería aún mayor. Aquello la dejó paralizada, incapaz de decidir qué hacer, mientras era rodeada y embestida por los monstruos. Tori intentó correr hacia ella, gritando su nombre, pero los caballeros lo sujetaron y bloquearon su paso. Desesperado, les gritaba que se apartaran, maldiciendo entre dientes, sin poder hacer nada más que observar. Julius recibió entonces un fuerte impacto que la lanzó contra el suelo. El monstruo que la había golpeado temblaba, como si por dentro estuviera sufriendo por lo que hacía. Al ver su expresión distorsionada entre dolor y obediencia forzada, Julius quedó aún más conmocionada, mientras los ataques continuaban desde todas direcciones. Lumière, en silencio, pensaba para sí que su manipulación eléctrica era una malla que enviaba descargas a través de los cadáveres, controlándolos sin que tuvieran conciencia alguna. Aquellos gritos desgarradores de antes no eran más que estímulos inducidos por él mismo, pero aún así, la chica, al ver a sus antiguos camaradas llorando y aferrándose a los cuerpos, era incapaz de levantar su arma contra ellos. Ver a alguien sentir tanta empatía por simples monstruos le resultaba fascinante. No pensaba acabar con ella todavía. Prefería disfrutar cada segundo de su terror, mientras Julius, jadeante y ensangrentada, trataba de resistir sin lastimar más a quienes tenía enfrente. De regreso con el protagonista, lo encontramos en un lugar completamente oscuro, observando el enorme agujero por el que cayó y preguntándose hasta dónde habrá descendido. En ese instante, el caballero oscuro se precipita también al abismo y aterriza con tal fuerza que levanta una densa cortina de humo. Acto seguido, su espada pasa a escasos centímetros del protagonista, obligándolo a retroceder. El protagonista frunce el ceño y murmura que lo sabía. Esa espada no deja lugar a dudas, es la espada de Ragnarud. Recuerda haberla visto en la ciudad y, con ello, se convence de que el caballero oscuro debe ser él. Un sentimiento de nostalgia lo invade y rememora los viejos tiempos, cuando, en medio de una sangrienta batalla, su yo más joven llamaba a Ragnarud, quien, de pie sobre un montón de cadáveres de monstruos, afirmaba no haber pegado un ojo en 3 días y 3 noches. Intrigado, el protagonista le preguntaba entonces de dónde sacaba tanta energía inagotable, y Ragnarud respondía que no luchaba temerariamente como él, sino por salvar a su gente, que no podía permitirse descansar porque mientras dormía su hermana había sido derrotada por los demonios y que, desde entonces, ya no existía tiempo para el sueño. Aquellas palabras, tan firmes como tristes, aún resuenan en la mente del protagonista, que lo recuerda quedándose dormido de pie, en plena conversación,
agotado más allá de sus límites. De vuelta al presente, el protagonista reconoce que incluso en aquel entonces Ragnarud poseía una fuerza física fuera de lo común, pero concluye que el simple hecho de portar su espada no basta para probar que este caballero oscuro sea realmente él, preguntándose con desconfianza quién se oculta detrás de esa armadura. La armadura continúa atacándolo sin descanso mientras el protagonista, esquivando los golpes, piensa que el caballero no ha pronunciado una sola palabra en todo ese tiempo y que tampoco comprende por qué mata sin razón, preguntándose incluso si, debido a su edad, lo habrá olvidado. Decide entonces usar aquello. En medio del intercambio de espadas, el caballero oscuro asesta un tajo impresionante, pero solo atraviesa una imagen residual. El anciano ya no está allí. El protagonista comienza a moverse a una velocidad vertiginosa, girando a su alrededor y dejando múltiples siluetas tras de sí, hasta confundir completamente a su adversario. Enfurecido, el caballero grita y se abalanza sin control, cortando una y otra vez únicamente sombras, hasta que finalmente empieza a jadear agotado. El anciano lo observa con calma y comenta que parece haberse quedado sin aliento, concluyendo que, después de todo, no puede ser Ragnarud. Con una mirada severa, le pregunta dónde demonios consiguió esa espada. Entonces, la armadura, presa del pánico, intenta usar desesperadamente su habilidad, abriendo el casco y liberando energía. Sin embargo, el protagonista extiende tranquilamente un dedo y anuncia que utilizará la magia de fuego que recordó recientemente. En la punta de su dedo brota una llama que crece en intensidad y, con voz serena, pronuncia luz incandescente, disparando un torrente de energía que se expande hasta alcanzar un tamaño colosal y envuelve por completo al caballero oscuro en una explosión devastadora, resquebrajando la armadura. El protagonista, acercándose con cautela, menciona que ahora que está rota podrá comprobar su identidad y descubre sorprendiendo a una hermosa mujer con cuernos, completamente inconsciente. Observando su piel y sus rasgos, murmura que no hay duda, esos cuernos y ese cuerpo pertenecen a la raza de los dragones y se pregunta quién es en realidad esa misteriosa mujer. El protagonista observa el cuerpo de la mujer y se pregunta qué hace alguien de las razas de los dragones en ese lugar y, más importante aún, por qué llevaba la espada de Ragnarud, cuando en ese preciso instante ella despierta y, totalmente desconcertada, mira a su alrededor, mientras él, tranquilo, comenta que parece que ya se ha despertado y que quiere hacerle una pregunta. Sin embargo, la mujer se abalanza de inmediato sobre él, claramente molesta, y aún así el protagonista no se inmuta, le sujeta la mano con fuerza para evitar que lo golpee y, mirándola fijamente, murmura que parece una bestia descontrolada, hasta que una voz serena lo interrumpe pidiéndole disculpas y solicitando que suelte a la pequeña. Anciano, momento en el que se acercan varios monstruos humanoides. El protagonista los observa con calma y pregunta quiénes son, y entonces una de ellas, una chica con aspecto de tritón, llama a la mujer de la armadura, Yato, y le pide por favor que escuche lo que el anciano tiene que decir, aunque al mirarla se da cuenta de que está totalmente molesta y piensa que no lo está escuchando en absoluto, suponiendo que no hay nada que pueda hacer, por lo que la chica tritón comienza a adularla diciendo que Yato es grande, fuerte y genial, y que sus abdominales se ven duros como una roca, palabras que empiezan a sonrojar a la mujer y la ponen completamente nerviosa. Con calma, el protagonista comenta que entonces esa chica es Yato, y la chica tritón responde que sí, que es su amiga y guardiana, mientras él la observa totalmente avergonzada intentando cubrirse el rostro y señala que parece que se avergüenza mucho. A lo que la chica tritón explica que en realidad ella es una doncella en su interior y que cuando se le señala su punto fuerte, eso es exactamente lo que ocurre. La chica añade que por eso Yato suele esconder sus músculos debajo de la armadura y el protagonista, tranquilo, menciona que lo siente porque al final terminó destruyendo su armadura, provocando que la chica exclame sorprendida que en serio logró hacerlo y que realmente es fuerte. Anciano, antes de preguntarle por qué está en un lugar como ese, señalando que al parecer es la casa de los monstruos y que no parece formar parte de los caballeros reales, el profeta responde con calma que en realidad vino a ver cómo estaba su villa y que, por alguna razón, se convirtió en una mazmorra, palabras que impactan a la chica, quien pregunta si acaso él es un compañero de Ragnarud y el protagonista, esbozando una sonrisa, comenta que al parecer lo conocen después de todo, mientras ella, algo decaída, confirma que sí, que por supuesto Ragnarud está allí, y minutos después, guiándolo por el lugar, llegan a lo que parece ser el centro de la mazmorra, un enorme árbol cubierto de raíces entre las cuales se encuentra el cuerpo de Ragnarud actuando como núcleo. La chica explica que ese es Lord Ragnarok,
que los ha protegido creando la mazmorra durante años y décadas. Mientras el protagonista observa detenidamente y se pregunta por qué Ragnarud terminó protegiendo a los monstruos, palabras que dejan a la chica pensativa y la llevan a murmurar que eso ocurrió hace décadas, dando paso a un recuerdo en el que vemos a Ragnarud en un campo de nieve, completamente agotado, murmurando que logró dejar atrás a sus perseguidores y que quizá los haya perdido, hasta que cae rendido, pensando que no importa cuánto luche ni cuánto siga luchando, que no ve el final de ese camino y que incluso ha perdido la noción del tiempo, preguntándose cuánto ha pasado desde que empezó a luchar, cuando en ese momento una extraña silueta con forma demoníaca se acerca a él y lo llama humano. Tiempo después vemos a Ragnarud despertar de golpe en una cama y la extraña figura le explica con calma que parece que por fin ha despertado y que ha permanecido dormido durante un mes, presentándose entonces y revelando que en lo profundo del continente demoníaco existe una aldea de la gente dragón y que él es su jefe, Orochi. Ragnarud queda impresionado y aterrado al escucharlo, mencionando que la raza de los dragones es la más poderosa entre los demonios y que se dice que donde quiera que pasan por un campo de batalla, este queda reducido a tierra quemada, pero Orochi le pide que se calme y le explica que la guerra ha terminado, que el héroe derrotó al rey demonio y ya no hay razón para seguir peleando, lo que lleva a Ragnarud, aún preocupado, a señalar que sigue siendo general del país enemigo, ante lo cual Orochi, tranquilo y con una mirada cansada, responde que todos están agotados y hartos de matarse entre sí, preguntándole qué opina él y añadiendo que, siendo alguien que siempre ha acabado con la vida de otros, también sabe cuántas vidas se pierden en la guerra, que pensó que no podría volver a la normalidad sin hacer algo bueno y que por eso lo trajo allí y lo cuidó, aunque fuera por puro egoísmo, asegurándole que podrá volver a casa cuando sanen sus heridas y que incluso lo ayudará a cruzar la frontera. Palabras que dejan a Ragnarud pensativo hasta que es interrumpido por una presencia en la puerta, donde aparece una pequeña chica dragón observándolo con curiosidad y Orochi aclara que en realidad es su nieta, Yato, explicando que parece haber venido a verlo porque él es alguien inusual en ese lugar, mientras vemos cómo la pequeña empieza a olfatearlo con curiosidad y luego le ofrece un estofado. Orochi, con tono tranquilo, menciona que parece que la pequeña quiere que coma y que no importa si es un demonio o un humano, ella simplemente se preocupa de que no le hagan daño frente a sus ojos. Mientras la niña permanece emocionada, esperando ansiosa a que pruebe el estofado, Orochi, pensativo, añade que quizá incluso los niños humanos puedan ser así y que supone que los pequeños no tienen culpa del conflicto entre las razas, palabras que dejan a Ragnarud reflexionando mientras observa su propio reflejo en el estofado, y tiempo después vemos a la pequeña correr emocionada, intentando murmurar el nombre de Ragnarud hasta lograr pronunciarlo, quedándose en una pose triunfal, mientras Orochi la observa con una sonrisa y le dice que es increíble, que lo logró decir, Ragnarud mientras corta madera. Pregunta entonces cuántos años tiene la pequeña, y Orochi responde que actualmente tiene 15 años, pero que los dragones crecen lentamente, por lo que durante la próxima década seguirá siendo igual de infante, y cuando Ragnarud pregunta por el paradero de sus padres, Orochi explica que todos fallecieron en la guerra, lo que lo deja visiblemente decaído. Orochi se disculpa de antemano, generando desconcierto sobre el motivo de esa disculpa, hasta que, con expresión seria, le dice que le gustaría pedirle que algún día cuide de la pequeña Yato, palabras que dejan a Ragnarud confundido, preguntando por qué él, a lo que Orochi responde que su esperanza de vida ha llegado a su fin y que, a diferencia de los humanos, en los dragones no es tan visible cuando se es muy viejo, pues incluso al borde de la muerte pueden parecer saludables, pidiéndole entonces de todo corazón que cuide de la pequeña, petición que Ragnarud finalmente comprende. Orochi añade que además ha habido un aumento en el número de demonios cruzando la frontera recientemente, algo comprensible, ya que el gobierno central todavía desea continuar la guerra, y que por esa razón le gustaría que él también asumiera el papel de protegerlos, ante lo cual Ragnarud, con un tono serio, responde que aún no sabe si está calificado para proteger a alguien, pero que si puede proteger a los pequeños de las llamas de la guerra, no dudará en hacerlo. De regreso al presente, la chica Tritón menciona con tristeza que poco después de eso Orochi-sama cumplió su esperanza de vida y que Ragnarud se hizo cargo de su voluntad, y que tras la muerte del rey demonio huyeron del continente demoníaco, pues para proteger a quienes estaban cansados de huir, Ragnarud creó aquella mazmorra como un punto de relevo, un refugio para todos los que ya no podían seguir escapando.
teniendo como objetivo final llegar al país de los semihumanos, el único lugar que acepta a los monstruos como iguales, aunque la única forma de salir de allí y alcanzar ese territorio es atravesando el país humano, por lo que ese lugar funciona como un punto de control para todos los que realizan ese viaje. Ella añade que la mazmorra contaba con un hechizo de ocultación total, pero que alguien lo eliminó recientemente, momento en el que el protagonista interrumpe diciendo que entonces fueron los caballeros quienes llegaron. A lo que ella asiente, y el protagonista, observando detenidamente a Ragnarud, comenta con nostalgia que al final no ha cambiado en absoluto, que siempre estuvo protegiendo a todos, incluso hasta sus últimos días. La chica Tritón comenta que después de todo parece que él es el héroe de la leyenda, e incluso Yato, ya más tranquila, menciona que él es el amigo de Ragnarud y el protagonista responde que en efecto lo es, pero sus palabras se ven abruptamente interrumpidas por una enorme explosión que destruye la pared, y entre la conmoción aparece Lumière acompañado de todo su séquito, diciendo que requirió bastante esfuerzo llegar hasta allí y que no esperaba que se escondieran en un lugar como ese, pero que aún así los encontró, adoptando entonces un aspecto aterrador mientras declara que, monstruos apestosos, ha venido a acabar con todos ellos, y en ese momento vemos a Tori y a Julius completamente amordazados. El protagonista fija la mirada en la chica atada con una expresión decidida, y entonces Tori, presa del pánico, grita llamándolo anciano y, entre quejidos, se disculpa diciendo que no pudieron resistirse y que Julius está realmente mal, mientras Lumière, sin inmutarse, comenta que él es el anciano que conocieron antes en el pueblo y se pregunta qué hace allí, acusándolo de haberlo engañado y afirmando que eso realmente le molesta, pero en ese mismo instante el protagonista desaparece en un parpadeo y, al siguiente segundo, le asesta un poderoso golpe en el estómago que lo hace escupir sangre de inmediato. Y con un porte imponente declara que su viejo amigo arriesgó la vida para proteger a sus camaradas y que ahora él intenta destruirlos, además de haber lastimado a sus compañeros, por lo que no le mostrará piedad alguna y que se prepara para morir allí mismo. Todo se ve interrumpido por la aparición de monstruos controlados que irrumpen destruyendo las paredes, y el protagonista los observa detenidamente mientras comenta que esos son los mismos monstruos que conocieron en medio de la mazmorra, preguntándose con evidente desprecio si en serio está manipulando cadáveres y calificándolo como algo de pésimo gusto, a lo que Lumière responde con una sonrisa desquiciada diciendo que lo verdaderamente de mal gusto es la apariencia de esos monstruos, intentando asemejarse a los humanos. Mientras tanto, la chica Tritón y los demás observan la escena aterrorizados, y Yato estalla de furia, gritando cómo pudo hacer algo así, lanzando un enorme grito que sacude todo el entorno y provoca que los cadáveres caigan de inmediato al suelo al perder el control, dejando a Lumière desconcertado mientras maldice diciendo que destruyó la manipulación eléctrica de los esqueletos y preguntándose si acaso esa figura pertenece a la raza de los dragones. Pensamientos que se rompen cuando Yato se lanza directamente hacia él gritando que lo matará, obligándolo a usar su espada para intentar defenderse. Mientras los demás caballeros comienzan a murmurar que protejan al capitán y sujeten a los rehenes para usarlos en el último momento, pero son sorprendidos por el protagonista, que aparece de la nada detrás de ellos y en apenas un segundo los derriba a todos, liberando a los chicos de sus ataduras. De inmediato el protagonista se acerca y sujeta a Julius, comprobando que aún siguen con vida aunque muy débil, y menciona que necesitan magia curativa, a lo que la chica Tritón responde que puede curarla, y él asiente diciendo que se las deja a su cargo, mientras por otro lado Tori, observando la pelea, agradece por haber sido salvado pero pregunta quién es la persona que está luchando contra Lumière, y el protagonista le explica con calma que se trata de Yato, la discípula de Ragnarud. La historia se traslada décadas atrás, donde vemos a una joven Yato murmurar con voz temblorosa preguntando qué ocurre mientras observa una tumba junto a Ragnarud y él le explica que el abuelo se ha ido, a lo que la chica, dudosa, pregunta si entonces está muerto, palabras que Ragnarud confirma, y llevándose una mano al pecho le dice que, aún así, su voluntad sigue viva dentro de él, que quiere proteger aquello que es importante de las llamas de la guerra, esa misma voluntad que compartió con Orochi, añadiendo que él también le pidió que cuidara de ella, y que a partir de ahora estaría bajo su protección. La pequeña murmura entonces que es eso de lo importante y, señalándolo, lo llama por su nombre, Ragnarud, diciendo que él es importante para ella, que después del abuelo, su padre y su madre, él es lo más valioso que tiene, y con una sonrisa decidida afirma que lo protegerá a él y todo lo que aprecia, provocando que Ragnarud sonría y la acaricie, respondiendo que él también pensaba protegerla,
que cuenta con ella y que le deja su espalda a su cuidado, mirándola con una calidez sincera, y ya en el presente vemos a Yato empuñando su espada con determinación, pensando que todos esos tipos destruyeron aquello que Ragnarud estaba tratando de proteger y que jamás se los perdonará, cuando en ese preciso momento aparecen de la nada dos siluetas con armaduras que se presentan como el capitán de los caballeros, Gran, y la capitana de los caballeros, Harakuda, y por orden del comandante vemos como Gran le asesta un brutal golpe con un enorme martillo que la deja completamente ensangrentada y sin darle respiro. Harakuda activa un hechizo y dispara de inmediato una enorme espada de energía contra su cuerpo, la cual se desintegra al impactar, haciendo que Yato comience a jadear de dolor mientras los mira fijamente con un odio profundo. Los capitanes murmuran que esa debe ser la verdadera identidad del hombre de la armadura que vieron en la entrada, comentando que se trata de un caparazón bastante difícil de atravesar, y Lumière entre ellos. Añade con desdén que no se preocupen, que sus movimientos son monótonos, parecidos a los de una bestia, que simplemente está en modo caza y que será fácil de derribar, y en ese instante Yato, consumida por el odio, se lanza hacia él atacándolo con una furia contenida, pero su espada termina chocando con el hombro del protagonista, quien sin inmutarse y con total calma le pide que espere un segundo, dejando a todos desconcertados. Entonces el protagonista le dice que se tranquilice, que no podrá derrotarlo si pierde la calma, que sabe que está a punto de desahogar su enojo contra quienes pisotearon algo importante para ella y que entiende muy bien ese sentimiento, añadiendo que está de acuerdo en que dicen que el deseo de venganza te destruye, pero que eso ocurre cuando te consume tanto que te pierdes a ti mismo, y que si va a hacerlo, que lo haga con calma, precisión y de manera consciente, afirmando luego que él se encargará del hombre llamado Lumière y que puede dejarle el resto a ellos dos. En ese momento Tori aparece apretando el puño y declara que por supuesto, que no permitirá que les hagan daño a sus amigos y que van a aplastar a todos esos caballeros. Y el protagonista se acerca al chico y le comenta que es una buena oportunidad para explorar sus poderes. A lo que Tori, desconcertado, responde que aún no lo comprende del todo, y él le explica con tranquilidad que cuando desató su poder por primera vez fue capaz de otorgarle una energía mágica tremenda, y que entre esos enemigos hay magos, por lo que esta es la oportunidad perfecta para aprender a controlar la energía mágica, pidiéndole que elija a su compañero de práctica, provocando que el chico responda con determinación que por supuesto. Tori se acerca a Yato y menciona con firmeza que ambos son discípulos de héroes, formando una dupla realmente impresionante, lo que hace que la chica, visiblemente emocionada, responda que él también es un discípulo y, llena de energía, declare que entonces por supuesto acabarán con ellos y que sean compañeros de espada, palabras que enfurecen a los capitanes, quienes murmuran con rabia que demonios están diciendo, que no se atrevan a llamarse discípulos de héroes y que son unos demonios asquerosos, lanzándose de inmediato contra ellos mientras los chicos se preparan para el combate. Por otro lado, vemos a Lumière escupir sangre mientras observa al protagonista, preguntándose quién demonios es ese viejo, y el protagonista, sin inmutarse, lo mira con una intención clara de poner fin a todo aquello. De regreso con los chicos, Tori comenta que parece que los están menospreciando, Yato, y que deberían atacarlos con un enorme golpe desde el primer movimiento, haciendo que la chica, emocionada, responda que entiende y que irá con un golpe enorme, concentrando de inmediato todo su poder en la boca mientras reúne energía. Por otro lado, Tori, con la mirada decidida, afirma que el poder que mostró en la batalla contra aquel pollo lo liberará ahora mismo, comenzando a concentrarse internamente y, gritando, aunque tras unos minutos no ocurre absolutamente nada, dejándolo visiblemente avergonzado, mientras uno de los capitanes ordena a sus compañeros que lo protejan y es él mismo quien recibe de frente el impacto del poder del dragón usando su brazo, el cual comienza a desintegrarse poco a poco hasta quedar destruido. Instantes después vemos a Yato recuperándose del esfuerzo y observando fijamente al capitán, que ahora tiene parte de la armadura destrozada y el brazo completamente inutilizado, y para sorpresa de todos, el otro capitán, visiblemente aterrado, murmura que es más fuerte de lo que esperaba y que esto es realmente inesperado, admitiendo que son muy fuertes, a lo que Tori, desconcertado, le pregunta si de verdad tiene miedo, provocando que el capitán, nervioso, responda que por supuesto que no, que simplemente nunca pensó que podrían atravesar las armaduras, aunque Tori, escéptico, señala que por lo visto en realidad sí está aterrorizado, haciendo que el capitán grite presa del pánico que no puede oírlo mientras se aleja y le pregunta a su compañero si está bien con esa herida,
recibiendo un susurro al oído que él interpreta en voz alta diciendo que entiende, que recibió el ataque por el bien de sus camaradas, comenzando a acariciarlo y diciendo que era un buen tipo, mientras Yato y Tori observan la escena sin comprender nada y comentan que eso es realmente extraño. Sin embargo, en ese momento el capitán arremete contra ellos disparando láseres mágicos, provocando que los chicos se enfurezcan y lo señalen acusándolo de ser un completo mentiroso, diciendo que está imitando la voz del otro y llamándolo cobarde, mientras Yato incluso lo insulta llamándolo pervertido y cosas peores, lo que hace que el capitán se aleje fingiendo despreocupación y diciendo en tono burlón que nada es lo que parece, acercándose de nuevo al oído de su compañero para recibir más susurros, mientras los chicos lo observan cada vez más desconcertados. Acto seguido, el capitán declara que, según las palabras de su compañero, perder un brazo no es ninguna desventaja y que aún así los va a aplastar, provocando que Tori, incrédulo, pregunte por qué no lo dice él mismo, a lo que el capitán responde que simplemente es muy tímido. Y retomando la batalla vemos como el caballero sin brazo se lanza de inmediato contra el dragón, pero este, sin inmutarse, desenvaina su espada y le asesta un poderoso tajo que lo corta por la mitad al instante, llevando a Tori a comentar que después de que lo llamaran bestia sus movimientos se volvieron mucho más fáciles de seguir, mientras Yato, con calma, afirma que seguro acabarán con esto, aunque en ese preciso momento la armadura del caballero se distorsiona y se aferra a la chica, sujetándola con fuerza, generando incluso un nuevo brazo. Y una voz explica que se trata de una muñeca mágica que puede mover a voluntad con su poder mágico, revelando que todo fue una actuación y que eso les pasa por mirarlos por encima del hombro, ya que era una medida para tomarlos desprevenidos, y entonces, mientras mantiene a Yato inmovilizada, genera múltiples cuchillas desde el interior que la atraviesan sin piedad, dejándola completamente ensangrentada y abatida en el suelo, mientras Tori, presa del pánico, grita su nombre y corre hacia ella, tomándola entre sus brazos y suplicando que esté bien. El capitán declara con frialdad que cayó en su trampa más fácil de lo que esperaba y que, después de todo, ellos son una especie superior, que se encuentran en un nivel completamente distinto al de los demonios. Mientras Tori lo observa con una mirada cargada de odio, y el capitán añade que al parecer es el único que queda, por lo que ya no hay necesidad de compartir sus poderes, momento en el que vemos como ambos cuerpos comienzan a unirse. Entonces explica que está reuniendo todo el poder mágico que usó para crear al golem y continuando con la unificación, y al final, adoptando un porte imponente y empuñando ambas armas, afirma que lo siente mucho pero que irá con todo, dejando claro que no subestima a sus enemigos, y acto seguido, sin dudarlo, blande la espada, haciendo que Tori se pregunte qué demonios está pasando justo cuando, en un instante, su brazo es completamente cercenado. El capitán se burla al ver que logró cortarle el brazo y comenta que ni siquiera pudo reaccionar, que tal vez lo subestimó demasiado, mientras el chico cae completamente abatido y él murmura que ya no puede continuar peleando y que no vale la pena seguir con esa batalla, alejándose mientras piensa que debe ir a ayudar al líder. Pero para su sorpresa el chico se levanta adoptando su forma demoníaca y, murmurando un lenguaje antiguo, lo ataca de inmediato con un impacto brutal que atraviesa por completo su brazo y lo destruye en un instante, dejando al capitán visiblemente herido mientras exclama ¿qué demonios es eso?, preguntándose cómo regeneró su brazo al instante y qué clase de monstruo es, pensamiento que se ve interrumpido por un nuevo ataque del chico que genera múltiples impactos devastadores que arrasan todo a su paso, llevándolo a preguntarse qué clase de magia es esa y cómo parece perforar el espacio mismo. Comprendiendo que no hay forma de defenderse de algo así, y en ese momento observa a su alrededor y se da cuenta de que Lumière se encuentra arrodillado frente al protagonista, murmurando que ese es el líder y que el viejo misterioso está derrotándolo, y al volver la mirada hacia el chico en su forma demoníaca se pregunta si acaso ha perdido el control, teniendo entonces una idea al pensar que si lo dirige hacia el anciano puede que se ataquen entre sí y así, en el último momento, pueda derrotar al anciano, colocándose entonces a su espalda mientras piensa que es una buena posición y que es el momento de disparar, incitando al demonio a atacarlos de inmediato y, reuniendo energía, decide que en el último segundo será el momento de esquivarlo. Sin embargo, para su sorpresa, Yato aparece sujetándolo con fuerza y, en medio del forcejeo, grita que lo detendrá, obligándolo a disparar de inmediato, mientras el capitán, desconcertado, le dice que no entiende qué intenta hacer si también va a acabar con su vida, a lo que ella responde que no quiere eso, que está segura de que él puede controlar su poder, gritándole con determinación que puede hacerlo.
que despierte, que después de todo es el discípulo del héroe y que sabe que es capaz, palabras que logran calmar un poco al chico, y en ese momento vemos como una extraña masa amorfa se desprende de su cuerpo y poco a poco se desliza hacia su brazo, formando un guante con un ojo preparado para disparar, mientras él afirma con seguridad que por supuesto que lo controla. La escena deja al capitán totalmente desconcertado, preguntándose cómo es posible, y el chico explica con tranquilidad que lo entendió al ver cómo transfería la magia del golem a su propio cuerpo, sintiendo claramente cómo la energía fluía de un cuerpo a otro, y tal como le dijo el anciano, su poder es esencialmente una enorme reserva de magia, añadiendo que gracias a Yato logró recuperar la conciencia y reunir ese poder mágico en su brazo izquierdo, lo que le dio una claridad mental absoluta, permitiéndole aprender a controlar su habilidad. Y mirándolo fijamente lo apunta y declara que ha llegado el momento de que muera, despreciable, provocando que el capitán entre en pánico y le grite si de verdad va a lanzar un ataque tan potente que podría herir a su compañera, pero el chico, sin inmutarse, activa su habilidad, distorsionando el espacio y destruyéndolo en un instante, y sin darle oportunidad de recuperarse, vuelve a atacarlo, dejándolo completamente acabado. Minutos después, Tori, mientras recupera algo de energía, comienza a vomitar, aterrado, diciendo que esa habilidad es realmente asquerosa al ver los restos del cuerpo esparcidos por todos lados, poniéndose cada vez más nervioso al pensar en cómo su cuerpo se retorció de forma tan horrible y preguntándose qué clase de poder de tan mal gusto es ese, notando además que su propio brazo también es repulsivo al ver un globo ocular en la palma de su mano, hasta que logra calmarse al recordar a Yato y pensar que hizo todo lo posible por controlarse y que ella estará bien, y en ese momento la chica aparece sujetándolo, con el rostro completamente manchado, provocando que él grite alarmado preguntando si de verdad está bien, a lo que ella responde que por supuesto, que solo se manchó con el enemigo, añadiendo que lo más importante es que la técnica que usó fue increíble, como era de esperar del discípulo del héroe, y el chico, sonriendo, le responde que ella también fue impresionante. Después de todo también es discípula del héroe Ragnarud. Agotados, ambos terminan cayendo por el esfuerzo, y el chico comenta que parece que ya derrotaron a los capitanes principales y que solo queda el comandante, añadiendo, ya sin fuerzas, que si es el anciano quien se enfrenta a él no tienen de qué preocuparse. Mientras por otro lado el protagonista observa y comenta que al parecer el chico fue capaz de cerrar con calma los movimientos del poder mágico de su oponente, controlando su habilidad, incluso mejor de lo que él mismo lo hacía cuando era joven, pensando que le gustaría felicitar a su alumno por su progreso, pero que primero debe terminar con eso, y entonces vemos a Lumière, visiblemente desgastado, murmurar que parece que ahora es el último que queda, clavando su espada en el suelo sin inmutarse y activando un hechizo de magia de rayo que genera un enorme monstruo de electricidad que impacta directamente contra el protagonista, levantando una impresionante cortina de humo. Para sorpresa de todos, el protagonista permanece completamente tranquilo y sujeta los rayos con las manos, comentando que entonces esa es su mayor magia y que le sirvió justo para arreglar sus músculos, apareciendo de inmediato detrás de Lumière y diciendo que acabemos con esto, pero en ese instante Lumière, con una mirada aterradora, comienza a reír de forma desquiciada, provocando que el protagonista, desconcertado, le pregunte de qué se ríe y si acaso se volvió loco al sentirse acorralado, a lo que Lumière responde que se ríe de todo corazón, que nunca pensó que esto también funcionaría, y en ese momento aparece un círculo mágico en la pierna del protagonista junto a un enorme esqueleto que lo sujeta, mientras Lumière, con voz decidida, explica que se trata de la más antigua de las artes, el sello invertido, y de inmediato el aura poderosa del protagonista desaparece por completo, llevando a Lumière a explicar que, aunque su fuerza es asombrosa, la magia antigua posee medios para contrarrestar incluso a los más formidables, detallando que ese hechizo sella los poderes de cualquiera que quede dentro del círculo durante un tiempo determinado a cambio de 66 almas de quienes juraron lealtad y de sus propias vidas tras la muerte, añadiendo que cuanto más fuerte es el oponente, más poderoso se vuelve el sello. El protagonista, jadeando, comenta que es una magia tan antigua que ni siquiera la ha visto en la literatura y le pregunta de dónde la obtuvo. A lo que Lumière responde con una sonrisa que digamos que tiene contactos, señalando además que el sello no durará demasiado, pero que dadas las circunstancias está resultando realmente efectivo, mientras el protagonista se ve visiblemente agotado y, al intentar atacar, sus movimientos se vuelven cada vez más lentos, permitiendo que Lumière lo sujete del brazo y, sin dudarlo, se lo doble en un instante rompiéndoselo,
riendo mientras dice que al final comienza a aparecer el verdadero anciano, para luego asestarle un poderoso golpe que lo envía volando, y observándolo tendido y maltrecho, murmura que entonces es momento de terminar con esta pelea. Los chicos gritan aterrados llamando al anciano, mientras él murmura que no puede moverse debido a la fatiga, y Lumière aprovecha para atacarlo de inmediato, aunque el protagonista logra esquivarlo y reaparece una vez más detrás de él, provocando que Lumière, incrédulo, exclame qué clase de tontería es esa y que con un cuerpo tan viejo no debería ser lo suficientemente rápido como para colocarse a sus espaldas. Pero en ese instante el protagonista interrumpe sus pensamientos estirando el brazo y, revelando una gema en su mano con la que genera un ataque de viento, Lumière consigue esquivarlo y, observando con atención, murmura que se trata de una piedra mágica, explicando que las piedras mágicas son minerales imbuidos de poder mágico natural que permiten al usuario lanzar magia de cierto nivel independientemente de su habilidad. Aunque añade que tienen un número limitado de usos y que su poder está muy lejos de ser suficiente para derrotarlo, comprendiendo entonces que todo ese tiempo el anciano estuvo esquivando sus ataques usando magia de viento, y el protagonista, sin inmutarse, activa de nuevo la gema lanzando múltiples disparos de viento que son esquivados con facilidad, llevando a Lumière a burlarse preguntando si de verdad cree que ataques tan débiles pueden acabar con él. Sin embargo, para su sorpresa, púas de tierra emergen del suelo y logran hacerle un corte en el rostro, haciendo que, molesto, mire al anciano y diga que ahora también tiene una piedra mágica de atributo tierra y que realmente está empezando a irritarlo, activando entonces su poder eléctrico y generando varios rayos con forma de monstruo mientras grita hasta donde piensa llegar para burlarse de él, viejo que apenas sobrevivió a la muerte, admitiendo que siempre pensó que era estúpido malgastar energía en un bicho como él, pero que dejará de ser indulgente y acabará con esto de una vez. El protagonista continúa esquivando los ataques mientras genera lanzas de viento, pero ninguna logra acertar, lo que lleva a Lumière a burlarse preguntando a dónde está apuntando y si acaso ya no tiene resistencia ni siquiera para dirigir sus ataques, concentrando entonces todo su poder en un rayo devastador que explota de lleno y levanta una enorme conmoción acompañada de una densa nube de humo, tras lo cual se mofa diciendo que lo hizo volar sin dejar rastro alguno y que eso es lo que ocurre cuando alguien se enfrenta a los caballeros reales, afirmando que lo que ellos hacen es la única justicia de este mundo, la justicia absoluta, aunque para su sorpresa, y también para la de los chicos que observan atentos. El protagonista aparece completamente tranquilo dentro de una cúpula de agua y le dice que no puede acabar con él con algo así y que quizá ya esté al límite de su supuesta justicia absoluta. Lumière queda impresionado y comenta que se trata de una enorme cantidad de piedras mágicas de agua que absorbieron sus rayos, preguntándose de qué sirve tanta fortaleza defensiva si no puede derrotarlo, pero el protagonista le señala hacia atrás y le dice que en realidad ya está preparado. Y al girarse Lumière ve una enorme esfera de fuego acercándose hacia él, quedando desconcertado y maldiciendo al decir que es imposible que una bola de fuego de ese tamaño haya sido generada solo con una piedra mágica, preguntándose cómo es posible, hasta que se da cuenta aterrorizado de que es real y exclama que es imposible, cuestionando si acaso todo comenzó con la simple magia de viento que disparó antes, mientras el protagonista explica con una risa que es exactamente así, que el poder de una piedra mágica de fuego por sí solo no sería suficiente para derrotarlo, pero que al aumentar su potencia imbuyéndola una y otra vez con disparos de viento, el poder se amplifica hasta volverse completamente devastador. Lumière, aún incrédulo, murmura que tanto poder de fuego apareciendo de la nada no tiene sentido y que, aunque estuviera en su punto ciego, debería haberse dado cuenta antes. Pero entonces el protagonista saca un pequeño frasco y explica que se trata del veneno de un mosquito escama, una criatura que pica la sangre a través de la piel y posee un veneno completamente anestésico e imperceptible al contacto, revelando que cuando activó la magia de tierra y generó aquellas estacas, todas estaban imbuidas con ese veneno, y que además este tiene una particularidad, pues con el tiempo provoca un efecto paralizante en su propia víctima, declarando con calma que esto ya ha terminado. Mientras vemos a Lumière forcejear desesperadamente sin poder mover su cuerpo mientras la enorme bola de fuego se acerca cada vez más. Entre los chicos y los demás monstruos se extiende una expresión de total asombro ante la estrategia del héroe, y poco a poco las llamas comienzan a tocar el cuerpo del comandante, mientras el protagonista, con una leve sonrisa, comenta que hacía mucho tiempo que no se divertía tanto derrotando a un oponente sin usar fuerza física, que realmente fue emocionante. Y declara que su hora ha llegado, observando cómo el cuerpo empieza a ser calcinado por completo,
añadiendo que el veneno del mosquito desaparece rápidamente, por lo que seguramente puede sentir el calor, pero que eso para él no es suficiente, recordándole que desde que llegó ha estado jugando con los cuerpos de monstruos inocentes de ese lugar y que no piensa darle una muerte sencilla. Y acto seguido vemos fragmentos de la gema de agua acercarse a su cuerpo mientras explica que al hacer pasar una corriente eléctrica a través del agua se genera aire, lo que hará que el fuego arda con aún más intensidad gracias a la electricidad recorriendo su cuerpo, creando una combinación que lo hace sufrir horriblemente mientras grita completamente aterrado. Luego de varios minutos de sufrimiento constante, Lumière, entre risas quebradas, admite que ya no tiene ninguna posibilidad de ganar y pide que tomen su cabeza para poner fin a todo, pero el protagonista, con una mirada fría y seria, responde que rechaza esa petición y sacando una espada explica que se trata de un objeto maldito de una sirena, una herramienta que otorga inmortalidad a quien es cortado por ella. Mirándolo fijamente, le dice que pretendía morir como un orgulloso caballero, pero que no se lo permitirá, que no morirá con honor en batalla, sino que sobrevivirá cómodamente y que como efecto secundario de esa maldición se ganará la ira de la sirena, lo que hará que su cuerpo odie por completo el agua y comience a perder humedad sin cesar, advirtiéndole que cuando eso ocurra su cuerpo se agrietará como tierra sedienta y que, incluso si el fuego se apaga, seguirá almacenando la sensación de ardor, siendo atormentado por quemaduras que jamás sanarán, condenándolo a sufrir para siempre, y sin darle tiempo a reaccionar lo corta, desatando el tormento mientras le pregunta si entiende lo que le espera, explicando que existen destinos peores que la muerte, y alejándose con calma afirma que todo aquello no es más que su expiación. En ese momento, Tori llama al anciano con voz enérgica y lo abraza con fuerza, completamente emocionado, diciéndole que de verdad estaba muy preocupado, que cuando lo vio debilitarse pensó que acabarían con él, mientras Yato interrumpe de inmediato señalando que lo está asfixiando, ya que el protagonista está prácticamente en las últimas por el brutal apretón. Tori entra en pánico y, entre sollozos, le grita que no se muera, que aguante, hasta que finalmente el anciano recupera la conciencia y murmura con voz cansada que por un momento vio a sus compañeros caídos al otro lado del río, llamándolo hacia la luz. Tori, aliviado y emocionado, le dice que se alegra de que esté mejor, pero sus palabras se ven interrumpidas por un fuerte temblor que sacude el lugar, haciendo que el protagonista comente que al parecer sigue débil, pues su vista está temblando. Tori, preocupado, le aclara que no es él, que en realidad toda la mazmorra está colapsando. La chica Tritón, visiblemente alarmada, confirma que la mazmorra se está viniendo abajo por completo y que deben salir de allí de inmediato, mientras el protagonista, manteniendo la calma, les advierte que tengan cuidado, que las rocas podrían empezar a caer y lastimarlos, justo cuando una de ellas cae directamente sobre él sin siquiera hacerlo inmutarse. A su alrededor, la mazmorra continúa destruyéndose y los monstruos, presas del pánico, gritan que todo va a colapsar en cualquier momento, palabras que inquietan de inmediato a Yato, quien con el rostro pálido murmura el nombre del héroe Ragnarud y, sin pensarlo, sale corriendo hacia su cuerpo con la firme idea de que no puede permitir que sea destruido junto con la mazmorra. Sin embargo, en ese preciso instante, una enorme roca cae sobre ella con un estruendo brutal, levantando una densa nube de polvo, y minutos después, cuando todo comienza a calmarse, una voz serena murmura con suavidad: «Pequeña Yato, ¿estás herida?», revelando al héroe Ragnarud, que con una mirada tranquila la carga entre sus brazos, mientras ella rompe en lágrimas y se aferra a él, y Ragnarud la acaricia con ternura, asegurándole que todo está bien. El protagonista se acerca con paso sereno y lo llama por su nombre, diciendo que ha pasado mucho tiempo, viejo amigo Ragnarud, a lo que este último, aún indiferente, responde con frialdad que lo perdone, pero que no lo reconoce, provocando que Tori lo señale de inmediato y explique que, aunque ahora luce muy diferente por la vejez, ese anciano es nada menos que el héroe Aslan. Las palabras tardan unos segundos en asentarse, pero cuando finalmente lo hacen, Ragnarud abre los ojos con desconcierto y grita incrédulo que si de verdad es el héroe Aslan, preguntando qué ocurrió con aquel joven apuesto de cabello negro, a lo que el protagonista responde con calma y una leve sonrisa que el tiempo es cruel, aunque él se ha conservado como un buen vino. Ragnarud, ya más tranquilo, baja la cabeza y se disculpa por haber convertido la villa en un lugar como ese, pero el protagonista le responde que no se preocupe, que entiende muy bien sus sentimientos y aquello que intentaba proteger. En ese momento, la chica Tritón y los demás se acercan emocionados al héroe Ragnarud, diciendo que no pueden creer que estén cruzando palabras con una leyenda, pero Ragnarud, en lugar de mostrarse orgulloso,
Se inclina profundamente y se disculpa por no haber sido un protector digno, aunque la chica intenta tranquilizarlo diciéndole que no diga eso, que ha ayudado a muchísimos demonios gracias a ese lugar. Ragnarud observa la mazmorra mientras se derrumba y murmura que la creó precisamente para protegerlos, pero que ha llegado a su límite, que su fuerza vital se está extinguiendo y es poco probable que pueda seguir manteniéndola. Razón por la cual salió nuevamente en busca de una solución antes de que fuera demasiado tarde, explicando que necesita específicamente un alma con una fuerza vital superior que lo reemplace como núcleo. Tori, pensativo, comenta que aunque diga eso, no tiene idea de dónde podrían conseguir a alguien así, momento en el que el protagonista, sin dudarlo, señala con tranquilidad y afirma que justo tienen un alma con una fuerza vital excepcional a la vuelta de la esquina. Lumière, aún retorciéndose de dolor, intenta huir como puede mientras lanza maldiciones entre jadeos. Justo en ese instante, una parte de la mazmorra colapsa con un estruendo ensordecedor, dividiendo el camino y separándolo de los protagonistas. Lejos de desesperarse, Lumière estalla en una risa burlona y desquiciada, gritando que lo han visto, que aquello es un milagro divino, que Dios mismo le está diciendo que huya de esas basuras. Jura que esperen allí, que pronto llegará al castillo del imperio y regresará con todas las tropas para borrar ese lugar del mapa y exterminar a todos los despreciables monstruos. Sin embargo, una voz serena lo detiene en seco. Julius aparece frente a él y le pregunta con calma a dónde pretende escapar, añadiendo que si eso es la voluntad de Dios, entonces su presencia allí también debe serlo. Antes de que pueda atacarlo, un nuevo estruendo sacude el lugar, lo que lleva a Julius a murmurar que parece que ya han venido a recogerlo. En ese momento, el brazo del protagonista atraviesa las rocas sin esfuerzo, rompiéndolas como si fueran papel, y con total tranquilidad comenta que parece que Julius se ha recuperado por completo. Ella responde que los demonios de ese lugar son muy hábiles en la magia sanadora, que al parecer quieren ganarse la vida con magia de recuperación en el Nuevo Mundo, y le pregunta qué piensa hacer con Lumière. El protagonista clava la mirada en el comandante derrotado y responde con frialdad que necesitan un alma con una fuerza vital enorme para mantener la mazmorra, y que un tipo inmortal es perfecto para ello. Sin darle tiempo a reaccionar, lo sujeta y lo lanza a varios metros de distancia, atravesando escombros y muros derrumbados, hasta que su cuerpo cae pesadamente a los pies del héroe Ragnarud. Este lo observa y murmura que el sustento de la mazmorra ha llegado por fin. En ese instante, ambos héroes aparecen frente a Lumière y, con un golpe cargado con el recuerdo de sus mejores momentos, lo impactan con tal fuerza que sale disparado hacia el centro de la mazmorra, incrustándose directamente en el núcleo, donde es absorbido de inmediato y se convierte en su nuevo huésped. Tori y los demás observan a su alrededor y comentan, aliviados, que al parecer ha funcionado. El colapso de la mazmorra se ha detenido. Sin embargo, en ese mismo instante, el héroe Ragnarud cae agotado, murmurando con serenidad que al final lo consiguió y que, con eso, por fin puede descansar en paz, desplomándose suavemente en los brazos de Yato, quien lo sostiene mientras las lágrimas brotan sin control. Ragnarud, con un gesto lleno de ternura, acaricia su rostro y dice que se alegra de haber tenido una oportunidad más para proteger a alguien tan preciado para él. Tras pronunciar esas palabras, exhala su último aliento y su cuerpo comienza a resquebrajarse lentamente, como si fuera una roca antigua que finalmente cede al paso del tiempo. Yato lo abraza con fuerza y, entre sollozos, se disculpa una y otra vez, diciendo que no pudo protegerlo al final. Con una voz apagada pero cálida, Ragnarud responde ante todos los presentes que no diga eso, que Yato lo protegió muy bien durante todo este tiempo y que está sinceramente feliz de haber podido verla una última vez. Con una débil sonrisa, añade, muchas gracias, mi pequeña Yato. El protagonista observa la escena con una mirada nostálgica y respetuosa y murmura en voz baja, vuela alto, viejo amigo. La escena se desvanece lentamente hasta fundirse en un blanco absoluto.